Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Muzio Scévola era fue un personaje semilegendario de la Roma, pues yo que sería el siglo VI a.C., si yo no estoy equivocado, que como usted sabe, se hizo famoso por, hallándose en un trance particularmente delicado, porque había tratado de matar a otro y tal, en fin, puso la mano en el fuego para demostrar que habría miles de jóvenes romanos dispuestos a hacer lo mismo que él. Puso la mano en el fuego de verdad, o sea, se la quemó. Digo esto porque hemos escuchado a Bolaños decir hoy que pone la mano en el fuego por Santos Cerdán, como en su momento escuchamos a María Jesús Montero decir que ponía la mano en el fuego por su jefe de gabinete, pero ninguno de los dos puso la mano en el fuego. Claro, hay cierto tipo de figuras que uno entiende lo que quieren decir, pero hay que ir hasta las últimas consecuencias. Bolaños, búscate unas brasas, a ver si de verdad te atreves. María Jesús, lo mismo te digo, ¿de verdad pondríais la mano en el fuego? ¿De verdad? Todo lo que hemos sabido en las últimas horas, fíjese usted que los WhatsApps estos de Ábalos y Pedro, estén todo lo manipulados que estén, en realidad pues no acusan de ningún delito a nadie en principio, ¿no? Pero han generado tal situación de pánico dentro del entorno socialista que están teniendo, al parecer, más efecto interno que todas las imputaciones, acusaciones, denuncias, etcétera, que hemos conocido en los últimos años. Para que usted se haga una idea, creo que es la semana que viene cuando tocaba sesión de control al Gobierno, tanto en el Congreso como en el Senado, y no me quiero equivocar en las cifras, pero creo que en el Congreso 9 ministros ya han dicho que no van a estar, los más señalados, y en el Senado creo que son 14 los ministros que han dicho que no van a estar. Se quieren quitar del medio, ninguno se atreve a aparecer por ahí. ¿Por qué? Por lo que pueda ir saliendo de esas conversaciones de Sánchez con Ábalos. Pedro Sánchez ha hecho saber hoy a sus próximos en la Moncloa que tengan la seguridad de que no va a haber ninguna prueba ni conversación que le incrimine. Ojo, no les ha dicho estar tranquilos que no he cometido ningún delito, eso no se lo ha dicho. Lo que les ha dicho es que no va a aparecer ninguna prueba ni conversación. Bueno, están aterrados. Y mire usted por dónde, el gobierno que hasta ahora nos ha venido flagelando, al que le ha fallado todo, la política internacional, los trenes, la energía, todo, al final va a acabar hundiéndose de verdad por el efecto gota de sal fumán en hormiguero que han creado unos WhatsApps completamente, en principio, irrelevantes desde el punto de vista penal del señor Ábalos con el señor Sánchez. WhatsApps que, por otra parte, quizá ni sean exactamente como nos han publicado. En fin, son las cosas del PSOE, son las cosas de este gobierno. Fíjese usted cómo estará de nervioso, que ha creado un problema diplomático perfectamente absurdo el otro día en las Cortes, cuando sale Rufián así engañándose como se pone él, y con aquello de que España le compra armas a un Estado genocida, y va Pedro Sánchez y comete un error de Israel hablaba. Pedro Sánchez comete un error de principiante, que es contestar: no le compramos armas a un Estado genocida. Los israelíes han dicho, pero bueno, nos está diciendo que somos... O sea, en condiciones normales ni siquiera Sánchez habría cometido ese error. Lo ha cometido porque está muy nervioso, muy tocado. Así que coja usted la bolsa de palomitas y permanezca atento a sus pantallas mientras vemos cómo a lo mejor Bolaños y María Jesús imitan a Muzio Scévola y ponen la mano en las brasas. 21:49, 20:49 en Canarias. En Madrid hoy San Isidro es festivo, en Madrid capital, pero nosotros hablamos para toda España. Así que hoy programa convencional, como mañana también habrá Gato de Húsares, que además hay muchísimas cosas que contar. Titulares. Bueno, y ahora la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿para qué han filtrado los WhatsApps? Claro, ya estamos viendo las consecuencias. Da la impresión de que las han filtrado para hacer ver que hay más que podrían sacar y, por tanto, sembrar el terror entre todo el entorno gubernamental. En estas estamos y seguiremos atentos a lo que pueda venir. Vamos a hablar, mientras tanto, de la España real, que es esa en la que ya hay más funcionarios que autónomos, funcionarios y empleados públicos.
y, por cierto, mejor pagados. Es decir, el empleo público es en este momento la cuarta actividad mejor pagada en el país. Bueno, sencillamente esto es insostenible. No vamos a decir que los funcionarios son una carga, que no, que por supuesto que aportan y pagan sus impuestos, pero es una evidencia que los sueldos públicos dependen de que haya suficiente riqueza privada, si no, no. Pues en estas estamos. Ojo al dato. Lo dicho sobre la crisis diplomática con Israel, hoy el gobierno israelí ha llamado a consultas a la embajadora, bueno, consultas no, ha llamado a la embajadora española en Israel para echar una regañina, según el texto oficial del gobierno israelí, por la absurda metedura de pata el otro día de Pedro Sánchez porque fue una metedura de pata, o sea, hay que verlo en el Congreso. ¿Y la culpa de quién? De Rufián, que están perdidos, han perdido el norte. Y ha aparecido una información interesantísima que no queremos dejar de dar. Usted sabe que toda la hecatombe energética que estamos viviendo en Europa, con un montón de lobbies forrándose a costa de un cambio de política energética que no para de lesionar a nuestras economías, tanto individuales como nacionales, se asienta sobre la teoría del cambio climático antropogénico. Pues bien, aparece un informe ahora, una vez más, porque no es el primero, pero en fin, que dice que la cosa se está revirtiendo. ¿Cómo? Pues las mediciones en los polos. Es decir, que resulta que no es verdad que haga más calor, al revés, está haciendo más frío. Ha dado la vuelta, y uno dirá, sí, por las medidas que hemos tomado en España con los coches eléctricos. Venga, hombre, no nos tomen el pelo. No, es que los cambios climáticos no dependen de las políticas de la ONU, y mucho menos de las políticas de un país. Contaremos este último informe. Pero antes vamos a hablar de otra cosa. Usted sabe que aquí hemos contado, porque lo trajo el embajador Ignacio García Valdecasas, una revolución de las muchas que ha traído Trump consigo y de la que nadie está hablando nada, que es la revolución en el mundo sanitario norteamericano y más específicamente en el mundo farmacéutico. Y le hago la precisión porque si nadie está hablando de esto en España es porque la industria farmacéutica es uno de los primeros anunciantes de todos los medios de comunicación grandes. Así que estas cosas se callan, no vaya a saber la gente qué. Pues lo que la gente tiene que saber es que en los Estados Unidos una de las cosas que está haciendo Trump es revolucionar completamente el mundo de la salud, con grave daño, por cierto, para la industria farmacéutica. ¿Quién trajo esto por primera vez y hace ya unos meses aquí a esta mesa? Don Ignacio García Valdecasas. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros y un saludo a la audiencia del Gato al Agua. Pues premonitorio fue, efectivamente. Aquí habíamos hablado, antes de que llegaras tú con esta historia, de lo que podía significar Robert Kennedy. Bueno, esto ha ido muchísimo más allá de lo esperado, ¿eh? Sí, desde luego. Yo creo que fui la primera persona sí, señor, que en una televisión presentó el libro de la doctora Casey y habló de la doctora Casey. Y la doctora Casey acaba de ser nombrada Surgeon General, que es como médico jefe, un puesto tan importante como puede ser el secretario de Salud que ha sido Kennedy, y ha sido nombrada por iniciativa de Robert Kennedy. Es decir, que ahora mismo los dos están muy en línea. Y esto demuestra que Trump empieza a ser previsible, y eso es muy importante. Yo ya me di cuenta en mi análisis que hago todos los lunes en Negocios Televisión, de política internacional geopolítica, que Trump seguía una política con los lobbies muy diferenciada, que seguía una política que solo sabíamos por los nombramientos. Es decir, los nombramientos que ha hecho Trump a raíz de su toma de posesión nos han ido indicando su postura política ante los distintos lobbies. Y concreto, el primer nombramiento definitivo fue el de Tulsi Gabbard, una persona que no conoce prácticamente nadie. Una oficial del ejército que estuvo 20 años o 15 años seguidos en Irak y en Afganistán. Y que hay que escucharla. Yo aconsejo que se le siga en YouTube, que es una enemiga declarada del complejo militar industrial. No porque lo diga yo, sino porque lo dice ella. Es una pacifista como buena militar que ha conocido las guerras y que está absolutamente en contra de las aventuras de Estados Unidos que crean el caos universal y que además están arruinando al pueblo norteamericano. Es decir, que Trump toma una postura
en principio contraria al complejo militar industrial. Y lo repito siempre, el complejo militar industrial no fue un invento del Che Guevara ni de Ho Chi Minh, sino que nos lo avisó el general Eisenhower dos veces, porque éramos tontos y no nos dábamos cuenta al decirlo una sola vez en su discurso de despedida cuando cesó. Un general de 5 estrellas, vencedor de la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental de Europa, presidente electo y reelecto con muy amplia mayoría de Estados Unidos. Luego nombra a Robert Kennedy. Robert Kennedy, que se le puede criticar o no estar de acuerdo en algunas de sus posturas en relación con las vacunas. Yo no me puedo pronunciar porque no soy un experto, pero desde luego sí me puedo pronunciar en su postura frente al lobby farmacéutico y frente al lobby, que tú no lo has mencionado antes, al lobby de la industria alimenticia de los ultraprocesados. Esto es muy importante. De los ultraprocesados, que es más importante incluso y que tiene un volumen de negocio superior a la industria farmacéutica. Vamos a poner el toro en suerte para que todos entendamos mejor de lo que estamos hablando. Porque básicamente la teoría es la siguiente, y no es una teoría errónea. Es precisamente esa industria alimentaria profundamente nociva para la salud lo que está haciendo que el índice de enfermedades de los norteamericanos sea elevadísimo, para beneficio de una industria farmacéutica que no busca curar, sino cronificar las enfermedades para tener siempre a la gente medicada. Bueno, que esto lo diga el poder de la primera potencia mundial, porque esto lo decíamos antes los frikis, que es verdad. Vamos a ver un breve vídeo que ha hecho Yago Soler exponiendo un poco la situación, también el papel de la doctora Casey en todo este asunto, y ahora entramos a fondo en la cuestión. Se acabó pagar más. Ahora nos toca a nosotros. Con estas palabras, el presidente estadounidense le exige a las farmacéuticas que reduzcan el precio de los medicamentos. Tienen 30 días para hacerlo de manera voluntaria. Si no, la Casa Blanca tomará medidas federales. Somos el 4% de la población mundial, pero producimos 2/3 de las ganancias a las compañías farmacéuticas, protestaba Trump. En 2021 el gobierno estadounidense comprobó que pagaban hasta 4 veces más por el mismo medicamento que su vecino Canadá, Francia o Australia. El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., señalaba el fuerte poder del lobby farmacéutico en el país y sus donaciones a los congresistas. Los grupos de poder ya han protestado diciendo que es un mal negocio para los estadounidenses e incluso advertían que si no ganan más dinero podrían verse afectadas las investigaciones. Trump ya intentó poner en marcha esta ley hace 5 años, pero varios obstáculos la detuvieron. Ahora no tendrá un camino fácil por las impugnaciones que posiblemente vengan provenientes de la industria farmacéutica, una de las que más dinero mueve en el mundo. Y es una revolución absolutamente brutal, en todos los órdenes. Tenemos un claro enfrentamiento de Trump con el lobby farmacéutico, pero también con el lobby de la industria del procesado, porque es la industria del procesado la que crea el problema médico, el problema sanitario, y la respuesta, en lugar de ser cambiar la alimentación y cambiar los hábitos de vida, es la medicación. Claro. La medicación para todo, incluso la medicación para el adelgazamiento con el Ozempic y similares que ya examinamos. Y el nombramiento de la doctora Casey viene a confirmarlo. O sea, enfrentamiento con el complejo militar industrial, enfrentamiento con el lobby farmacéutico, con el lobby de los ultraprocesados. Sin embargo, no se enfrenta con el lobby financiero y no se enfrenta con el lobby israelí, que el lobby israelí en Washington. Al contrario, con el lobby israelí mantiene muy buenas relaciones. Y con el lobby tecnológico, que al principio parecía que sí. Y con el lobby tecnológico parecía que sí. Y ya ves. No sabemos, no sabemos muy bien exactamente dónde está ahí todavía. Yo tengo un agujero negro. Porque está bien con el lobby israelí, a pesar de que parece estar distanciándose de Netanyahu, lo cual es un misterio. Lo hemos visto por el fracaso de la visita de Netanyahu, que le pidió 3 cosas y no se la concedió: criticar y atacar a Turquía y a Erdogan, hacerle una excepción a Israel con los aranceles y bombardear Irán. Y a las 3 cosas le dijo que no. Y es más, le dijo, al contrario, le dijo que iba a hacer negociaciones directas con Irán. Y luego empezó a hacer negociaciones directas con Hamas para liberar a un ciudadano norteamericano. Con lo cual ahí estamos viendo que mantiene las buenas relaciones con Israel, le da todo tipo de armamento, pero se distancia de Netanyahu. Y ahora lo que vamos a ver es qué va a tener, la influencia que va a tener la doctora Casey para intentar revertir la situación, porque la situación es de catástrofe. Si quieres repasamos algunas de las cifras. Elijo unas pocas de ellas.
Antes de ver las cifras, esta mujer vale la pena que usted sepa quién es, ¿eh? Como Tulsi Gabbard, que citaba antes Ignacio. ¿Cuánto nos dura, Raquel, lo que hemos sacado de que es 1 minuto 20? Creo que vale la pena para que usted sepa de quién estamos hablando. Una mujer extraordinariamente valiente, que ahora mismo es la cabeza de la sanidad en Estados Unidos y que dice cosas como esta. It's not an overstatement to say that I learned virtually nothing at Stanford Medical School about the tens of thousands of scientific papers that elucidate these root causes of why American health is plummeting and how environmental factors are causing it. In medical school, I didn't learn that 95% of the people who created the recent USDA food guidelines for America had significant conflicts of interest with the food industry. I did not learn that 1 billion pounds of synthetic pesticides are being sprayed on our food every single year. 99% of the farmland in the United States is sprayed with synthetic pesticides, many from China and Germany. And these invisible, tasteless chemicals are strongly linked to autism, ADHD, sex hormone disruption, thyroid disease, sperm dysfunction, Alzheimer's, dementia, birth defects, cancer, obesity, liver dysfunction, female infertility, and more, all by hurting our metabolic health. I didn't learn that heavy metals like aluminum and lead are present in our food, our baby formula, personal care products, our soil, and many of the mandated medications like vaccines, and that these metals are neurotoxic and inflammatory. We are choosing death over life. We are choosing darkness over light. Pero esto es una ministra de Sanidad, y no Mónica. Es que es impresionante lo que dice. Lo que es extraordinario no es que un doctor diga eso, porque eso podría decirlo muchos doctores, podrías decirlo en muchos países. Lo extraordinario es que lo haya dicho una perfecta, hasta antes de ayer, una perfecta desconocida, que había escrito un libro que nadie lo conocía, salvo aquí en El Toro y en El Gato al Agua, y que ahora ha sido nombrada, pues, porque el ministro de Sanidad, nuestra figura de ministro de Sanidad en Estados Unidos digamos que se parte. Sí. Por un lado el Surgeon General y por otro lado el Secretary of Health, secretario de Salud, y el médico general, como si dijéramos el fiscal general, el médico general. Entonces es extraordinario. Las cifras las vimos en el programa que hicimos aquí el 18 de octubre. Repite algunas, porque es para no creérselo. Tenga usted en cuenta que ahora mismo solo el 15% de los jóvenes norteamericanos son capaces de pasar las pruebas físicas elementales para el ejército. Voy a hacerlas, 15% nada más. Voy a hacerlas más simples. El gasto total en salud en Estados Unidos pasó de 1980 8,9%, 9% al 19%. En España pasó del 5% al 10%. Y sin embargo, los resultados en Estados Unidos son catastróficos. Son catastróficos, se gastan el doble en el PIB. Claro, no es el doble en cantidad es muchísimo más. Y tienen una tasa de mortalidad infantil en el año 22 del 5 por 1000, mientras que España y casi todos los países de la Unión Europea tienen el 3 o el 4%. Rusia tiene el 4% y bajando. La esperanza de vida al nacer en Estados Unidos está fija desde el año 2000 a 77 años, 2022, 77 años. España, en el año 2000, 79 años, 2022, 83 años. Rusia, por seguir con Rusia, en el año 2000, 65 años, en el año 2022, 73 años. Y luego ya hablo de la mortalidad materno-infantil y luego hablo de los jóvenes. En Estados Unidos, la mortalidad materno-infantil en el año 80 era de 9 muertos por 100.000 nacidos vivos. Subió en el año 21 a 32 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Luego ha bajado al 18, Hay algo raro con las cifras, pero por algo raro que haya en las cifras, cuando las comparas con los españoles, que en el año 80 había 10 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y ahora en el 22 tenemos 3,5 muertes. O sea, de 3,5 muertes a 32 en el año 21 o a 18 en el año 24 en Estados Unidos. O sea, algo está muy grave pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, y ya me paro en las cifras, incapacitados físicamente para entrar en las Fuerzas Armadas, el 77% de los jóvenes varones de 21 años, por obesidad, diabetes, etcétera. Y he comprobado los datos en la inteligencia artificial, en ChatGPT, en DeepSeek, y para ver si coincidía, y coinciden. 80.000 muertes al año por opiáceos en el año 22.
124.000 muertes prematuras por la comida ultraprocesada. Ya podíamos dar muchas más cifras, luego las comprobé en octubre, las comprobé antes de darlas aquí públicas, con Naciones Unidas y con el Banco Mundial y con la inteligencia artificial. Es decir, la situación es gravísima, la situación de catástrofe que está, a ver, lo dice Kennedy en uno de sus vídeos, la muerte materno-infantil en Estados Unidos, mueren más mujeres vinculadas al pártico que en Irán, que en Líbano, que en Turquía, que en Puerto Rico, que en China y que en Rusia. Por no hablar de Canadá, Unión Europea, etcétera, etcétera, que están en unas cifras peores que las nuestras, pero muy cerca de las nuestras. España, de los países que tiene las mejores cifras, que lo he visto al hacer el estudio comparativo con los Estados Unidos. Enseña el libro otra vez, porque no sé si es que al final alguien lo va a editar en español. El Good Energy de la doctora... La verdad es que convendría editarlo en español porque además es una fuente de información, de estadística, de enfermedades, de agricultura, de alimentación, explica la diferencia entre la agricultura ecológica y la agricultura regenerativa, que aquí se conoce bien poco. Luego, si quieres, hago un pequeño... Luego tú tienes tu aceite, efectivamente, cuéntalo ahora. Es que no solo es un teórico, es un práctico. Yo soy un agricultor, un campesino, y soy el presidente de una cooperativa que se llama Habitat, y producimos aceite ecológico y regenerativo. Y estoy muy contento de anunciar que somos la primera compañía, la primera que ya hemos conseguido la certificación internacional ROC, que ROC es Regenerative and Organic Certification, de la ROA, que es la Asociación Internacional de Agricultura Regenerativa y Ecológica. Somos la primera en Europa. La primera en Europa en aceite y se llama Habitat. Somos la primera en Europa que está produciendo el aceite no solo ecológico, sino regenerativo. Y la doctora Casey en su libro recomienda, en la medida de lo posible, lo que ocurre es que hay muy poca producción ecológica y mucha menos regenerativo, porque es la forma de estar seguro de que todo eso que ha dicho que tienen los alimentos, pues ahí no lo tiene. Hay cosas fundamentales, vamos a volver a hablar de esto. ¿Sabe usted por qué fundamentalmente? Mire, cuando toda la polémica del COVID y de las vacunas, usted sabe que aquí fuimos de los escasísimos medios que tratamos de mantener distancia respecto al discurso oficial y racionalizarlo. Y uno de los asuntos que nosotros contamos, y nos llamaron de todo, fue el asunto de la presencia abusiva de metales, por ejemplo, en las vacunas. Bueno, y nos dijeron que conspiranoicos, negacionistas, putinejos, todas esas cosas. Es lo que acaba de decir esta señora, ¿eh? Es que es verdad. Y hay que seguir contándolo porque usted tiene que saberlo. El poder de la industria farmacéutica es tan enorme que, a fuerza de publicidad, silencia a todo el mundo, organismos médicos incluidos. Pero usted tiene que saber lo que hay. Y menos mal que en Estados Unidos Trump está viendo muchísimos... Está viendo otro muy importante, que aunque no tenga nada que ver, lo cito, que son el expediente del asesinato de Luther King, de John Kennedy, de Robert Kennedy. Que es que Tulsi Gabbard ha descubierto que había decenas de miles de páginas, centenas de miles de páginas, que la CIA y el FBI tenían ocultos. Exactamente. Y que lo ha conseguido ella gracias a que el jefe de la CIA y el jefe de DCI dependen de ella y son leales a Trump. Yo no sé si los anteriores presidentes tuvieron o no conocimiento de estas cajas, decenas de cajas llenas de documentos sobre los 3 asesinatos que ya se están haciendo públicos y que ya los expertos la están estudiando. Es decir, Trump está poniendo el ventilador en muchas cuestiones. Hay otras en las que yo no puedo hablar. Yo no soy un experto para hablar del COVID, pero sí del COVID ya sabemos un engaño claro, que el doctor Fauci sabía que no había ningún pangolín ni ningún animal. Claro. El doctor Fauci sabía que el virus venía del laboratorio de Wuhan, que estaba financiado conjuntamente por China y por Estados Unidos. Los chinos también lo sabían y también se callaron. Los chinos también se callaron. Nos engañaron a todos. Nos engañaron a todos. Oye, una última cosa, antes de marcharte, ya que estábamos todos pendientes hoy de lo que fuera a pasar en Estambul, cambiamos un poco de tema, pero es que es la información del día. En Estambul, la primera reunión de pacificación, por así llamarla, entre Rusia y Ucrania, ya habíamos visto desde ayer, y tú, no sé, yo te he visto esta mañana, no sé si lo contaste ayer o era hoy,
que evidentemente los primeros espadas allí no iban a estar, porque cada cual está haciendo su juego. Putin había dicho que no iba a ir, efectivamente no fue. Zelensky dice que se enfada porque no va Putin, entonces él tampoco va, pero manda a su delegación, pero de hecho sí que están hablando. Putin maneja los hilos con una gran habilidad. Después y no quiere un alto el fuego, yo lo vengo diciendo en Negocios Televisión todas las semanas, no quiere alto el fuego y quiere primero empezar las negociaciones porque no tiene prisa, el tiempo corre a su favor puesto que va ganando en el frente de batalla, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si se empieza la negociación y aceptan más o menos sus puntos de vista y se avanza, entonces pues seguirá la negociación, pero el alto el fuego no lo va a llegar hasta que él lo estime conveniente. Y su obsesión es ganar tiempo y que no enfrentarse y no dejar más lugar a Trump. Y por ahora lo está consiguiendo. Yo en cuanto lo vi salir aquella noche, que además esperó a salir a que fuera la hora máxima audiencia de los telediarios en Estados Unidos para que le enchufaran en vivo y en directo, yo dije Trump, y lo dije esa misma noche con José Antonio Wigner, dije, Trump va a abrazar esta propuesta de Trump, de Putin, de ir a negociaciones, alabándola como una gran innovación, cuando en realidad le estaba dejando en mal lugar a todos los europeos, a los ucranianos y al general Kellogg, que estaba en Kiev cuando los europeos le echaron el ultimátum a Putin de que había alto el fuego o si no iban a ponerle más sanciones. Entonces, la respuesta de Putin fue una subida al envite. Vamos a las negociaciones. Zelensky subió la apuesta y dijo, voy a ir yo. Pero claro, yo sabía que Putin no iba a ir porque a Putin no le gusta nada los circos. Putin envió a la misma negociación, casi la misma delegación casi que estaba en el año 22. En la primera de Turquía, la primera, porque además que quedó Putin ha dicho que esto es retomar las negociaciones del 22, lo cual nos obliga a pensar qué pasó en el 22. Y en el 22 lo que pasó fue, y conviene que recordarlo a la audiencia, que Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo, a un preacuerdo que se rubricó, y antes de firmar se presentó Boris Johnson, el primer ministro inglés, en Kiev, en nombre propio de Estados Unidos y quizás de otros países de la OTAN, eso yo ya no lo sé, y convenció u obligó a Zelensky a romper el acuerdo, y por eso aquel general alemán, que siempre se me olvida el nombre y tú me lo recuerdas, menos hoy, pues dijo, todos los muertos rusos y ucranianos posteriores al 9 de abril están en la cuenta del Reino Unido, de Estados Unidos y quizás del resto de los países de la OTAN. Entonces, esto es muy importante. Y yo quiero, si tengo 3 minutos... 3 no, pero tienes 30 segundos. Pero mi postura es crítica, pero mi postura es crítica hacia nuestro bando, no porque yo tenga ninguna simpatía por el gobierno de la Federación Rusia, ni por su postura, sino porque creo que lo que hemos estado haciendo no iba con nuestros intereses. Y además ha tenido las consecuencias nefastas para Ucrania y para el pueblo ucraniano. Es como quienes criticaron a Stalin por su política en la Segunda Guerra Mundial, que no tenían ninguna simpatía con el nazismo, pero estaban claros que Stalin quería ganar la guerra a base de tener 26 millones de muertos. Y claro, la historia pues, le será muy dura con Stalin porque los territorios que ganó se podían perder y se perdieron. Pero la población que perdió Rusia no la ha recuperado y no la va a recuperar jamás. Exactamente. No la va a recuperar jamás. Entonces es muy importante saber la postura que tienes, cómo afecta a tus intereses y qué daño hace a terceros. Y la postura que estamos teniendo desde el año 2012 va en contra de nuestros intereses y ha tenido una tragedia para Ucrania y para el pueblo ucraniano. Y si quiere otro día lo podemos desarrollar. Y vamos a poner además en común cifras. Vamos a poner en común cifras porque están apareciendo ya muchas evaluaciones, por ejemplo, de bajas en el lado ucraniano desde principios de año hasta el mes de mayo. En el lado ruso las bajas son mucho más opacas, también hay que decirlo, pero en fin. Lo importante, contar la revolución sanitaria en el mundo Trump, de la que nadie está hablando, pero que es de una enorme importancia. Y aprovecho para decir a todos los otros espectadores que son médicos disidentes, que son muchísimos y lo sabemos, y desde aquí os mandamos un abrazo. Que vengan. Sí, y el libro de la doctora Casey. Y eso hay que contarlo por todas partes. Ignacio, gracias mil. Gracias a vosotros, siempre a vuestra disposición. Vámonos a la publicidad y a la vuelta. Viene la mesa regular del gato al agua y hablamos de todo, de Comunidad Solar, del atropello de Cornellá que ha pasado esta misma tarde, del otro infarto que le acaba de dar a Andrés Ventura, líder de Chega. Parece que está recuperado, pero en fin, muchas cosas. Hasta ahora mismo. 22-17, 21-17 en Canarias, se marcha Ignacio García Valdecasas. De verdad hay que seguir la pista de esta historia. Trump es una revolución en muchos sentidos y la sanitaria
Bueno, mire, la revolución sanitaria de Donald Trump y la doctora Casey está en la misma línea que viene marcando el gremio médico más reivindicativo, antiindustrial, etcétera. Una auténtica revolución. Bueno, se incorporan ya a la mesa nuestros contertulios de esta noche. Dentro de un instante, ahora Alejo Vidal Cuadras va a hacer un cruce por encima de la grúa de la cámara. Don César Pintado, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues un día más aquí. Feliz San Isidro a todos, para empezar, a todos los madrileños. Y pues muy pendientes de lo que se viene esta semana con unas elecciones que son determinantes, por cierto, en Polonia y en Rumanía para toda Europa este domingo. Es la segunda vuelta de Rumanía, ¿es verdad? Efectivamente. ¿Y en Polonia cuáles son? Que esas no las tenía yo en el radar. Claro, en Polonia vienen ahora presidenciales, me parece. Sí, claro, presidenciales. ¿Y luego las de Portugal? Efectivamente, y después las de Portugal, Portugal a ver también? si conseguimos que se recupere. Por cierto, efectivamente, tenemos las imágenes además, mire, no es por morbo, es por pura simpatía personal, porque además Andrés Ventura es un tipo que despierta muchas simpatías en España. ¿Sabe usted, lo contábamos ayer, creo que fue, que había tenido un episodio cardíaco serio, estaba recuperado, él mismo lo mandó y de repente hoy, en pleno acto de campaña, ha vuelto a sentirse mal, y otro episodio y ha habido que ingresarlo otra vez. Está bien hasta donde sabemos, pero el episodio, la verdad es que impresiona, ¿eh? La verdad es que impresiona. Bueno, en fin. Tratándose de un político es inevitable hacer el comentario, aunque pueda parecer cruel, de que no es fácil saber en qué medida esto puede afectar a los resultados de Checa en las elecciones. Perdóneme usted por el comentario, ya sé que es de mal gusto, pero es que la política es un ejercicio de mal gusto en general. Esperemos que la gente también despierte un poco más la empatía quizá con él, ¿no? Que ha vuelto hoy después de sufrir parece que un microinfarto a la carga. Entonces, quiero decir que tiene una implicación, ¿no? Por lo que está... Desde luego. César, bienvenido, buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. La política es un mal necesario. Ciertamente, como tantas otras cosas, claro. Es decir, es como la hipocresía. ¿Qué sería el mundo si todos fuéramos sinceros, como decía aquel? Bueno, si todos fuésemos sinceros, es como si a todos nos publicaran nuestros WhatsApps, ¿no? Exactamente. Es exactamente Pero eso. con una diferencia. Que claro, si tu WhatsApp se refiere a asuntos privados y pues no pasa nada, ¿no? Todos sabemos que en el WhatsApp decimos cosas, pues a veces, digamos, incómodas, ¿no? Pero, claro, si eres presidente de gobierno y dices, a esto de Europa le hemos de dar una vuelta, ya cambia la cosa, ¿no? Esta pájara, la pájara, madre mía. Uf, bueno, sí, pero, a ver, Margarita Robles, como es natural, pues ha dicho que estos son conversaciones privadas, que no tiene importancia, que además hace mucho tiempo. Pero estoy seguro que se lo ha guardado, ¿sabes? Con toda seguridad. Hablaremos de esto y, por cierto, de las últimas, como decir, ampliaciones del charco, ¿verdad? Que ya ha tocado a María Jesús Montero, a Nadia Calviño y, por cierto, en situaciones delicadas para las dos, ¿eh? Tanto para María Jesús Montero como para Nadia. Sí, cuidado, Calviño. Porque el Banco Europeo de Inversiones, a ver, si el asunto se enreda y Nadia Calviño empieza a tener problemas, la cesan, ¿eh? ¿No fue ahí donde estuvo Magdalena Álvarez? Sí. Pues sí, entonces no pasa nada. Si estuvo mal. No, pero tuvo que dejarlo. Eso es verdad también. Tuvo que dejarlo. Sí. No, me refiero que las instituciones europeas, si estás en asuntos así turbios, rápidamente te cesan, ¿eh? Habrá que ver. No es como aquí, que hay impunidad, ¿no? Allí no, allí sí, cualquier cosa. Por ejemplo, dicen que cuando Rodrigo Rato era el director gerente del Fondo Monetario Internacional, que empezó a haber rumores, ¿no?, de qué tal, y que por eso lo dejó un año y pico antes de acabar su mandato. Ya. Bueno, pero a Ursula von der Leyen el asunto de las vacunas y los contratos está ya en boca de todo el mundo y parece que es intocable, asombrosamente. Sí, bueno, porque, a ver, una cosa es que se hable y otra es que haya sustancia, ¿no? Es distinto, ¿no? Veremos. Alejo, bienvenido, buenas noches. En todo caso, es verdad que el gobierno está ahora mismo, los ministros y aledaños, como
han tosido al mismo tiempo Adolfo Albistur y Pedro Luis Pedrosa con una marcialidad ambos dos que solo les ha faltado sonar como una canción patriótica. Bueno, digo, los ministros están como pollos sin cabeza todos. Creo que es la semana que viene cuando hay sesión de control en Congreso y en Senado. Al Congreso ya han dicho 9 ministros que no van porque tienen otras cosas que hacer. Uno de ellos es Óscar Puente, que ha sido padre. Así que, Óscar, felicidades y estamos convencidos de que compartirás con nosotros el deseo de que la siguiente generación sea mejor que la presente. Bueno, y al Senado, que creo que son 14 ministros los que no van. Esto porque se nadie... llama una espantada. Totalmente, totalmente. No quieren ni aparecer por allí. Bueno, una cosa alucinante. En términos taurinos, es una espantada, totalmente. En fin. Yo solo espero que Óscar Puente se quiera coger una larga baja de paternidad porque nos haría un favor a todos, visto cómo está el tema con los trenes. Sí, exactamente, para poder coger el tren con tranquilidad. En fin. Don Pedro Luis Pedrosa, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches, don Alejo, César, Alfonso. Gusto en estar aquí con vosotros con este ejercicio semanal que hacemos de... Tiene aspecto regio, pero se llama Adolfo, perdón. Adolfo. Albistur. Nada, quería invitarlos, me dijiste que no me enfadara, pero quiero invitarlos a leer en mi blog www.pedropedrosa.com, echando de menos el nodo y otras consideraciones sobre la libertad de expresión. Quien me corrige, evalúa, comenta, eventualmente lo que escribo es acá el maestro José Javier Esparza y me dijo no veas televisión progre. Con severidad te lo dije. Porque uno se pone muy... inútilmente, o sea... Pero yo siempre insisto, no hay estrategia sin saber qué está haciendo el otro. Y hay que verlo, hay que oírlo. Y si le va a generar el malestar que expreso yo en ese artículo, pues véalo. Que el fervor patrio les suba por las entrañas y entonces se dé cuenta de lo que están haciendo con ustedes, con nosotros, con cada uno de nosotros en la cotidianidad. Y cómo esa gente chupa de la mamandurria, como dicen acá, incesantemente de la forma más egoísta mientras cualquier currito no llega a fin de mes. Pedro, bienvenido, buenas noches. Nosotros vamos a empezar con la crónica de actualidad, pero antes, imprescindible, el paso por el desfibrilador de Adolfo Albistur. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues fíjate, Esparza, que la gente cuando antes, porque te voy a decir, cuando iban por la calle, el del toro, el del desfibrilador, ¿verdad? Sí, señora, sí, caballero, sí. Ahora me llaman Adolfo. no como Pedrosa. No, bueno, me llama Alfonso, bueno, Alfredo. Pedro ha tenido un lapsus. Un lapsus. El nombre Adolfo, ¿verdad? Si la otra llama Ábalos a Bolaño, que yo me haya confundido entre Alfonso y Adolfo, hay menos letra de diferencia. No, Ábalos no me llames, no, eso no. No, eso no va a pasar. ¿Y por qué Adolfo? Porque, bueno, por el programa de los médicos, oiga, qué bien y tal. Pero sí es verdad que llevamos ya, casi son 5 años, con el desfibrilador y insistiendo mucho, ¿no? Insistiendo mucho porque fijaos, esos 10, 12, 15 minutos cuando tenemos un problema, que una persona se nos desvanece, estamos en un restaurante, en nuestra propia casa, en cualquier lugar, en un centro deportivo, son larguísimos. Entonces, y casi nadie sabe hacer nada, ¿no? Claro, es la cuestión. Bueno, si nosotros tenemos un desfibrilador, de momento ya podemos hacer algo. Es llevar y ponerlo. Que el desfibrilador te orienta y te dice, oiga, estamos ante una parada cardíaca, hay que usar un botón, bueno, pues estamos haciendo algo por esa persona, ¿no? Que a lo mejor es por un amigo, un familiar o un cliente, si estamos en un restaurante. Si el desfibrilador te dice, tranquilo, seguimos analizando y no pasa nada, pues también estamos haciendo algo, que estamos seguros de que no hay un gran problema, no es un problema de muerte. Una lipotimia. Una baja tensión, baja de azúcar, pueden ser muchas cosas. Entonces yo creo que, de veras, o sea, llevamos muchos años, todavía hay muchísimos, comunidades de vecinos que no lo tienen, ¿no? Mira, cuando has dicho eso de que no sabes qué hacer y a veces sabes lo que tienes que hacer, pero no tienes con qué. Estaba pensando en piscinas municipales, por ejemplo. Va a llegar la primavera y el verano. Un montón de pueblos que abren su piscina. Y hay un montón de gente y pueden pasar cosas. Es absurdo que no tengan un producto que es barato, fácil de usar y extremadamente útil. Claro. El otro día me comentaba un médico que no tiene nada que ver porque es un dermatólogo, ¿no? Pero me decía, mira, en un campo de fútbol que estaba viendo a mi hijo, yo me fui a tomar un café y cuando volví
Había ahí toda la gente revuelta, me acerco, un niño no sé qué, y ya le vi y dije, se ha muerto. ¿Cómo? Se había muerto el niño, dice, se ha muerto. Yo le vi y dije, no sé qué sabe. Claro, luego llegó el 1-2, se lo llevan tal. Dice, se va a acabar los partidos, porque, y efectivamente, dio una noticia, se acaban los partidos, se había muerto. No tenían en el campo de fútbol, es un desfibrilador. ¿Y tuvo un fallo cardíaco? Sí. Un fallo cardíaco, un chavalito joven, 14 años. Por eso os digo que, de veras, yo entiendo, o sea, tiene un precio que no es muy caro, de verdad, pues un poco más de 1.000 euros, es decir, que tampoco, pero es que en una comunidad de vecinos... Te cuesta menos que un portátil de Macintosh. Pues efectivamente, claro, en una comunidad de vecinos, una persona... No, pero en la comunidad de vecinos imagínate, se además, compra con el dinero de la comunidad. Eso es una derrama de lo que sea, depende y un restaurante también. Yo si veo un restaurante, cuando veo un desfriador, digo, aquí se han preocupado por... Estás en un restaurante, ves un desfriador y dices, bueno, mira... Así que bueno, pues os animo de veras a que lo tengamos, tenéis facilidades para tenerlo, llamarnos, tenéis un 30% de descuento por ser espectadores del toro, pero que bueno, que yo creo que es una de las inversiones mejor que podemos hacer, porque de veras que es muy angustioso cuando tú estás esperando al servicio de emergencia y no sabes lo que le está pasando, y cuando llegan, si ya te confirman que ya no pueden hacer nada, pues mucho peor, claro. 900-730-061. Llame solo una vez, por favor. Como no es un call center agresivo de esos, ellos están llamándole a usted a la hora de comer para darle la vara, ellos reciben la llamada y si no se lo pueden coger en ese momento, porque están atendiendo otra llamada, por ejemplo, le van a devolver a su vez la llamada. Usted pregunta lo que quiera, lo que cuesta, si se lo enseñan, pues que sí, que se lo llevan allí y le enseñan cómo funciona. Todo, el descuento por ser espectador del Toro Televisión, todas esas cosas, y que no se le olvide pedir el tensiómetro. El tensiómetro. El tensiómetro que habla, que te dice cómo está, para que no le engañes. Así que nada, Adolfo, animaos de veras a tener el desfibrilador, que vais a estar tranquilos. Si no os va a pasar, por tenerlo no os va a pasar, pero si pasa, pues ahí está. Claro, gracias mil. Gracias a vosotros. Vámonos a Israel, mejor dicho, a la singular. Vamos a ver, todo lo que está pasando en la política española desde hace años es bastante absurdo y muy lamentable también. Pedro Sánchez ha provocado una nueva crisis diplomática con Israel porque está muy nervioso y está muy mal y no calcula ya cosas. Vería usted ayer que se levanta Rufián, así se engalla como se pone él, ¿no?, en las Cortes, y empieza a hablar de España compra armas a un Estado genocida de Israel. Bueno, y va Pedro Sánchez a contestarle y no calcula bien lo que dice. Y dice, España no le compra armas a un Estado genocida. Y entonces dicen los israelíes, ¿cómo que un Estado genocida? Bueno, que lo diga Rufián, vale, pero que lo diga Pedro Sánchez. Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez no dijo intencionadamente eso, porque es un error de primaria. Lo dijo porque ya no repara, porque está muy nervioso, porque a su hermano lo tiene en el banquillo, a su mujer al borde, a Ábalos lo tiene encima, aquí puesto todo el día, flotando, claro. Y ahora mismo la bronca diplomática es brutal. El gobierno israelí ha llamado a la embajadora española. Vemos la información y lo comentamos. Esta afirmación del presidente del gobierno nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No ha gustado nada a Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha citado hoy en su sede a la embajadora española en Tel Aviv, Ana Salomón, para recibir una reprimenda formal por las duras declaraciones de Pedro Sánchez. Por su parte, el gobierno ha declinado ofrecer detalles sobre esta reunión. Las declaraciones del jefe del Ejecutivo se produjeron ayer durante la sesión en el Congreso de los Diputados, cuando el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, acusó al gobierno de hacer negocios con Israel. Comerciar con un Estado genocida como Israel. Sánchez responde y usa las mismas palabras con las que sus socios independentistas se refieren a la nación de Oriente Medio. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. Hace justo un año, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ya ordenó llamar a consultas a la embajadora española en Tel Aviv y también a la embajadora israelí en España, Rodica Radian Gordon, tras el reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno. Este nuevo choque diplomático se suma a la cancelación del contrato de 15 millones de balas fabricadas por una empresa israelí para la Guardia Civil. Recordemos que en un primer momento, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, autorizó la compra, pero tras las amenazas de ruptura del gobierno de coalición, Sánchez dio marcha atrás y decidió rescindir el contrato de manera unilateral, una decisión que supondrá la indemnización de 6,6 millones de euros, el coste total de la compra. Este es el único contrato que el Ejecutivo ha anulado. Existen otros 9 contratos de armamentos de Israel pendientes de ser formalizados. Y ya está otra vez el lío montado. Es verdad que Israel lo tenía puesto en el
objetivo, pero es un error de principiante. De todas formas, a ver, en términos estrictamente prácticos, Israel es mal enemigo. Bueno, Es decir, efectivamente. mal enemigo. Es decir, si tú dices, hombre, tengo la sensación de que, yo qué sé, Nicaragua me es hostil. Bueno, puedes vivir con eso, ¿no? Ahora, si tú dices, Israel me tiene enfilado, mal asunto. Primero, ellos tienen, y de eso tengo pruebas, tienen, a pesar del fallo famoso del 7 de octubre, pero tienen un sistema de inteligencia de los mejores del mundo. O sea, los mejores del mundo. Directamente involucrado en la extracción de los 5 amigos de María Corina que estaban en la Embajada de Argentina. Eso es. Es decir, ellos tienen un sistema de inteligencia y nuestro servicio de inteligencia, llamado CNI, ¿no?, está en contacto con el Mossad, ¿no? Y el Mossad le da mucha información. Oye, cuidado que fulanito de tal va para España y este es peligroso, ¿sabes? Solo tienen que hacer una cosa, Israel, dejar de decir. Cortar el grifo de la información. Solo con eso ya nos pueden hacer un roto importante. Y después, hombre, a ver, ellos tienen en el mundo, sobre todo en determinados países muy poderosos, Estados Unidos en particular, tienen un lobby de una influencia tremenda, tremenda en el campo de la empresa, de las finanzas, de la cultura. O sea, tienen una presencia y una capacidad de influir en muchísimos aspectos, ¿no? Es decir, son un poder en el mundo, ¿no? Entonces, tenerlos enfrente, pues yo a Pedro Sánchez no se lo aconsejaría. ¿Cómo ha visto el episodio, Pedro, César? Bueno, lo que pasa es que lo que señala don Alejo ya es bastante, esclarece mucho el asunto. A ti te pueden gustar más o menos los judíos. Tú puedes estar más o menos de acuerdo con... A mí, me perdonan lo que voy a decir, a mí yo escucho hablar del holocausto y de, ¿cómo se le llaman? Antisionismo, no, antisemitismo y eso. Y es como escuchar a un republicano español hablando de la guerra. Ya va, eso fue ya hace 100 años, Japón. Tú puedes hacer las consideraciones que quieras sobre eso. Lo que no puedes negar es el poder que tienen. Y eso es vital a la hora de hacer cualquier cálculo político en el tablero internacional. Más cuando hay una situación reciente de un fulano que no era el caballo de Hércules, que llaman Pegasus, ¿verdad? Que parece que escuchó a todo el mundo. Entonces, si yo fuese Pedro Sánchez, yo sospecharía que estos señores, que son los dueños del software, saben algo de mí que no se debe saber, más allá de los WhatsApps de el señor Ábalos por él mismo filtrado. Entonces, la capacidad tecnológica, la capacidad de inteligencia, la capacidad de control, sobre todo del sistema financiero, porque donde tú vayas, sea Vanguard, BlackRock, cualquiera de estos grandes fondos de inversión, están metidos las manos del lobby judío. Tú tendrías que tener mucho más cuidado, porque las represalias pueden ser tan ocultas, tan indirectas y tan lapidarias que van a pasar de lo que hay hasta ahorita, que es el llamar a una embajadora para hacerle consulta. Sí, lo cual demuestra lo que dice José Javier, que está un poco él ya... Está trastocado. Un poco descontrolado. Sí. Hércules, por alusiones. Como... Yo no sé, yo realmente no sé hasta qué punto es un error de Sánchez, es tanto un error de Sánchez, sino es verdad que es un hombre desesperado, es un hombre totalmente acorralado, pero yo creo que él ha elegido un par de objetivos para intentar sostenerse y legitimarse. Uno de ellos es que vienen los fachas, que vienen los fascistas, y yo creo que el otro también responde atendiendo a sus socios de gobierno.
que una especie de que viene Israel, ¿no? y de esa retórica por Palestina, porque esto tendría sentido si no estuviera gobernando con el apoyo de Esquerra Republicana Cataluña, de Bildu y de otros tantos. Entonces no sé hasta qué punto realmente es un error, no quiero exculpar a Sánchez sin tener realmente la información, pero desde luego que es un movimiento peligroso, especialmente para Pedro Sánchez. No creo que tanto para España, a nivel consecuencias, ya llegados a este punto. Llegado el momento, fue allí, estuvo reunido Santiago Abascal con Netanyahu cuando le pidió que el tema separatista catalán. Entonces yo creo que bueno, Pedro Sánchez pues va acabando poco a poco su tumba, y yo lo que espero verdaderamente es que Israel no solo llame a España pues a darle un toque de atención, sino que realmente diga, oye, pues vamos a ayudar a España a quitarnos a Sánchez del medio, ¿no? Que saquen los tanques, claro. Yo estoy muy de acuerdo, menos en lo de que Pegasus era el caballo de Hércules, eso no es verdad. Pero bueno, es igual. ¿Pero era el caballo de quién? De Beleforonte, era el héroe que montaba Pegasus. Vale. No, tienes... Como para acordarse de Beleforonte. No, pero tienes una excusa perfecta. Y es que en la versión Disney, Pegasus es el caballo de Hércules. Es verdad, sí. Pero bueno, esto... Pero en la mitología griega, Pegasus era el caballo de un héroe que se llamaba Beleforonte, pero no de Hércules. Aunque en la versión Disney sí. Bien, entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero os diré más. Estado genocida, vamos a ver. ¿Quién empezó esta guerra? ¿Quién la empezó? La empezó Hamas. Mira, precisamente el otro día... Si Hamas y su empleador, su jefe, Irán, ¿no? Envía a unos comandos armados al sur de Israel, entra en su territorio, mata, viola, tortura, coge rehenes. ¿Qué crees que va a hacer el Estado de Israel? O sea, a ver, ¿va a mostrar la paloma de la paz? Israel es un Estado que vive desde hace mucho tiempo, ya no digamos la comunidad judía en general, durante siglos, hasta donde se remontan los tiempos, desde que fueron dispersados por el Imperio Romano, ¿no? Pues el que destruyó fue Tito, ¿no? El que destruye Jerusalén. Sí. Entonces, es una gente que vive bajo amenaza de ser aniquilados, borrados de la faz de la tierra. Entonces, si se produce una acción de esta barbarie contra ellos, ¿cómo te crees que van a responder? Y más en el caso del Estado de Israel. Es una historia. El ejército israelí es un ejército muy fuerte y tienen fuerza aérea, tienen... Entonces, la respuesta tiene que ser proporcional a la agresión. Y claro, si ellos han matado 1.200 israelíes inocentes, ya vamos por 45.000 gazatíes. Pero fíjate, yo ni siquiera creo que ellos estén muy preocupados o que sean conscientes de la historia del conflicto palestino-israelí. Yo creo que es una de esas banderas que abrazan porque piensan, haciendo cálculos, qué es lo que les puede dar un rédito. Yo creo que son tan pro derechos humanos, indistintamente de qué conflicto hablemos, como feministas rejón. Es decir, es exactamente eso. A la publicidad, que son las 22:42, 21:42 en Canarias. Por cierto, hablando de Canarias, este domingo a las 6 de la tarde, documental Canarias de Miguel Rix. No se lo puede perder. Mañana hablaremos con él en El Gato al Agua, si Dios quiere. Es un paraíso demolido a conciencia.
Eso es lo que cuenta ese documental, que de verdad lo trata todo, en lo que pasó en La Palma, la cuestión de la inmigración, el desmantelamiento del sector agrario, bueno, en fin, de verdad no se puede perder usted ese documental el domingo a las 6 de la tarde aquí en esta señal. Antes de irnos, a ver, cuando lo del apagón, que llamó un montón de gente diciendo, oiga, ¿y lo de Comunidad Solar esto lo resuelve? Claro, al final, pues la verdad es que sí. Por dos razones. Uno, porque evidentemente las placas recogen luz, recogen energía, perdón, sin necesidad de estar conectados, aunque la mayor parte de las instalaciones domésticas están conectadas a la red. Pero precisamente una de las cosas que ofrece Comunidad Solar a sus comuneros, en realidad todo el mundo, es una forma de entrar a serlo, son las baterías y los acumuladores domésticos, que no solo sirven para que tú acumules en tu casa la energía, digamos el plus de energía que has recogido con el sol, con el autoconsumo remoto, con lo que fuere, sino de tu propia corriente convencional. La guardas ahí y cuando más cara es la factura, es la que empleas en lugar de seguir chupando de la red general. Así que también para eso tienen solución. Y a mí pregúntelo todo, los precios, lo que cuesta, cómo se financia, 980 28 12. Y a ver cómo le sale a cuenta. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, notición de noticiones que nadie más le va a contar, pero nosotros sí. En Francia, el Partido Comunista se ha levantado en bloque contra la ley de eutanasia, porque dicen que eso del derecho a morir solo es una coartada para enmascarar la renuncia a ayudar a la gente a vivir. Y el argumento me parece impresionante. Simultáneamente en Inglaterra, ya más de la mitad de los médicos dicen que jamás van a aplicar la eutanasia. Mire usted por dónde. El mundo cambia, Publi, y lo vemos enseguida. Exactamente. Seguimos aquí dándole vueltas a lo del Estado genocida. En fin, es que la verdad, vaya papelón. Bueno, el tema de la eutanasia es muy importante. Como no se lo va a contar nadie más, y nosotros, por el contrario, hemos hecho bandera de la oposición a la eutanasia, pues nos parece importantísimo. Cuando el otro día salió una asociación médica del Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Francés es de los más comunistas de la Europa Occidental, pero de toda la vida. O sea, son inasequibles al desaliento, efectivamente, y al deshielo. Bueno, levantándose contra el proyecto macroniano de eutanasia, y además sacando todo el argumentario que habitualmente los pro vida hemos sacado, contando lo que de verdad ha pasado con la eutanasia cuando se aplicó en Canadá, en Holanda, etcétera. Bueno, uno creía soñar, pero en fin, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, ¿verdad? Ya sabe usted, y en Francia se peca que no vea usted. Bueno, ¿cómo está la cosa? Iago Soler nos lo cuenta. El debate sobre la eutanasia vuelve a sobrevolar varios países en Europa. Francia llevará unos días al Parlamento a aprobar la muerte asistida, lo que ha provocado una extensa discusión. Incluso partidos de izquierda radical se han opuesto a la ley. La ministra de Sanidad francesa recuerda que los médicos no están obligados a aplicarla. Pero un diputado conservador y médico en activo dijo que en muchos casos podría aplicarse a personas que pueden vivir algunos años más. Francia ya blindó en su constitución hace 2 años el aborto, una ley apoyada incluso por la bancada conservadora. Al otro lado del Canal de la Mancha también apuestan por la eutanasia en mayores de 18 años. En unas horas volverá a debatirse en el Parlamento británico sobre el tema. Una encuesta de la cadena BBC mostraba que más de la mitad de los médicos británicos estaban en contra. No somos asesinos, salvamos vidas, denunciaba uno, mientras que los cuidados paliativos escasean en el país. En Reino Unido, si una persona muere más allá de los 75 años, los herederos pagan más impuestos. Y en otro estado europeo, Malta, el gobierno lo consultará públicamente para introducir la eutanasia en la pequeña isla. Y una cosa que ha estado permanentemente oculta del debate público, porque no le interesaba a la opinión dominante, que era la de la progredumbre, ahora sale, que es el resultado real de las legislaciones eutanáticas en países como Holanda o Canadá, donde en la práctica se están utilizando para dar boleto a la gente. O sea, es que es una locura. Pero es precisamente la locura que veníamos avisando, y siempre había alguien que nos decía, ¡no! Siempre tan exagerado, tirando las patas por alto y tal. Bueno, pues son los comunistas franceses y los médicos británicos los que están sacando todo eso, porque es que es verdad, claro. Y a mí me parece una noticia importantísima, ¿qué quieres que te diga? Además, aquí no lo ha contado nadie. Bueno, yo puedo relatar 2 experiencias
personales que he vivido. Bueno, una la estoy viviendo. Vamos a ver, no voy a dar detalles que permitan identificar, pero imaginemos un señor ya muy mayor, cerca de 80 años, que está con un linfoma y está moribundo, ya inconsciente en la clínica, y sus hijos, sobre todo uno de ellos, impaciente por ya heredar, le dice al médico, oiga, ya desconéctelo, porque total... Y el médico se niega tajantemente y le dice, no, perdone, oiga, yo soy su hijo, si usted será su hijo, pero yo soy el médico, yo decido. Y este señor, mientras haya vida, yo no lo desconecto. Es decir, y después otra que he vivido, que estoy viviendo, un amigo mío muy querido, de un tumor cerebral de los malos, está ya en un estado, digamos, de coma, en fin, irreversible, y está sedado y en lo que llaman, José Javier, cuidados paliativos. Sí, ¿no? Él está sedado, no sufre y, bueno, pues, a ver, los médicos, ¿qué dicen? Pues nosotros vamos a aliviar el sufrimiento mientras podamos hasta que llegue el momento. Pero no se lo quitan de en medio. Es decir, hay una ética de la vida que es fundamental. Si no tenemos derecho a la vida, todos los demás derechos son superfluos. ¿Cómo era el artículo este del juramento hipocrático, ¿no? De primum nocere? O sea, ante todo no hacer daño. Es que es el tema, claro. Claro. Y aquí le está dando la vuelta. Yo creo que... ahora, en Francia hay que tener presente que el caballero Macron pidió en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que que l'avortement soit reconnu como un droit fundamental. Vamos a ver. Sí. Oiga, el aborto es un derecho fundamental, pero ¿usted de qué está hablando, buen hombre? O sea, porque, a ver, sobre el aborto es un tema espinoso que se puede discutir desde muchos ángulos y hay bibliotecas y tal, entrenas. Pero que sea un derecho fundamental, comparable al derecho a la vida, a la libertad. Vamos, pero esto es... O sea, Macron es un tipo moralmente despiadado, vamos, es un tipejo. Y la eutanasia va en este... Y seguro que el gobierno, por eso ha salido la ministra, está a favor, claro. Por supuesto. Lo cual quiere decir que Macron está a favor. Claro. Lo han movido ellos, Bueno, sobre los comunistas franceses, todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Por ahí, ¿no? O sea, siempre va a haber oportunidad de redimirse. Es importante, o sea, estos son en este caso los comunistas franceses, pero aquí hay que ver como que el espíritu de los tiempos, ¿no? O sea, han pasado unas cosas que están animando cada vez más a personas que ya nos dábamos por silenciadas, como a decir, epa, ya va. No. Es extraño que en este caso sean los comunistas franceses. Pero, que por cierto, yo podría, hablamos otro día sobre eso, de las 4 generaciones de la izquierda, que dice Gustavo Bueno, no, para mí son la misma cosa, ¿no? Pero, en fin, es extraño que sean ellos. Ese espíritu de los tiempos está animando a muchas otras personas a agarrar y decir, no, mira, eso que, porque lo que usted habla de la moralidad de Emmanuel Macron, esa gente es la que copa en una muy alta proporción la dirección de los Estados-naciones y de los que a su vez controlan los Estados-naciones hoy en día, las grandes corporaciones que en definitiva, y recordemos, o sea, recordemos que hace poco, cuando ganó Trump, un montón de compañías, Apple, Coca-Cola, Microsoft, no, ya el año que viene no vamos a poner el logo de la banderita multicolor para la cuestión de... O sea, el problema de estas fuerzas de reacción, y no digo reaccionarias por no darles el gusto, pero es que a ustedes se les fue la pinza y toda acción tiene una reacción. Es que
una vez que llegan al poder, creen que ya la tarea está hecha. No, mire, usted gana unas elecciones, eso es así como cuando Máximo, el gladiador, llegó al Coliseo y vio y dijo, joder, esto sí es grande. Ahora es que tienes que entrar en la arena y caerte a leñas, ¿no? O sea, esta tarea no se acaba con haber ganado las elecciones, es que para eso es importante tener el poder. Yo discutí aquí con una diputada de Vox, la agenda internacional que tiene Vox, y yo digo, es inútil si no se convierte en poder. O sea, eso paulatinamente se va diluyendo, puedes tener los contactos, todo lo demás, pero hay que ser poder y desde el poder implementarlo. Y por último, hay una película buenísima, creo que el actor ganó premio Oscar a Mejor Actor, cuando todavía el Oscar daba, que se llama Hasta el último hombre, es protagonizada por Andrew Garfield. Y es la historia de no recuerdo ahorita el nombre del personaje, porque es un personaje real, que era protestante y se enrola, se enlista para ir a la Segunda Guerra Mundial, pero él dice que él no va a coger un fusil y que no va a matar a nadie. Y el núcleo de la película gira en torno al tema de la objeción de conciencia. ¿Cómo por vía legal van a agarrar y van a obligar a un médico a decir, usted tiene que hacer el aborto, usted tiene que hacer la eutanasia? Que se van a plantear en España. No, porque tú no puedes violar la libertad de conciencia de un Por médico. eso, o sea, el tema es que no, tú médico lo haces porque lo dice la ley. No, yo soy un objetor de conciencia, no quiero hacerlo, punto. Ya está. No, además supone una violación clara del juramento hipocrático, que es que Hipócrates dice literalmente, textualmente, que habla de la defensa de la vida desde la concepción. Entonces, efectivamente, es un atentado contra la vida. Es rentable económicamente, entiendo, para el Estado globalista, si lo queremos ver así. Pero es un atentado en toda regla. Es extraño que lo haga el Partido Comunista. Hay que decir que en Francia, con el tema del aborto, yo hablé con personas cercanas al Frente Nacional y me decían que, bueno, que claro, que no estaban de acuerdo con el tema del aborto, la inmensa mayoría. Es verdad que en Francia hay una abrumadora mayoría social que quería el aborto y al final el Frente Nacional, pues por un cálculo electoral, acaba haciendo algo que no está bien, pero esto indica también que tiene que haber una batalla previa dada en la calle, como hacen bien las organizaciones pro vida, para ir abriendo y despertando a la gente, abriendo conciencias, para que sea la propia gente la que le reclame a los políticos que no pueden aplicar estas medidas, porque si dejamos el derecho a la vida en manos de políticos que en muchos casos, da igual, socialistas, comunistas, da lo mismo, son unos auténticos psicópatas, en muchos casos, pues entonces tenemos una batalla perdida. La diferencia entre el aborto y la eutanasia en este tipo de problemáticas es que las víctimas potenciales de la eutanasia están vivas y pueden hablar y las del aborto no. Claro. Bueno, las del aborto están totalmente indefensas. Es la cuestión. Sí. Pero mira, hay un aspecto sobre el tema del Rassemblement Nacional que, a ver, el grupo de Le Pen en la Asamblea Nacional Francesa votó a favor de incluir en la Constitución francesa eso es lo que estaba contando el aborto como un derecho fundamental. Entonces, a mí el argumento de que, bueno, hay una mayoría social no me sirve. Porque pero es un país, hay que entender que es un país que está urgido también por conseguir Le Pen ganar esas elecciones. A ver, una mayoría social puede querer un disparate. O sea, entonces, es como cuando dicen, no, pero esto es constitucional. Oiga, que sea constitucional no quiere decir que esté bien. Por ejemplo. Exactamente. Desde luego, bien no está. Y ahí viene el debate entre el derecho positivo y el derecho natural y lo que está bien y lo que está mal. Es justificar por necesidad electoral asumir una posición de ese tipo es lo que yo llamo mis candidatos. O sea, los políticos tienen que defender algo y tienen que, para vencer, tienen que convencer. No puede ser que entonces tú seas mis candidatos, ¿sabes? Las mises, ¿verdad? Que entonces la que gana es la que más sonríe, la que está más buena y es la que le cae mejor a todo el mundo. Pero por eso digo que un candidato no puede caerle bien a todo el mundo. Tiene que haber un ejercicio previo también de batalla cultural de la gente para despertar esas conciencias
y también incitar a los políticos a que asuman esas posiciones. En todo caso, aquí me parece que era muy relevante el hecho, y llevamos hoy varios asuntos relevantes. El primero, la revolución sanitaria en Estados Unidos vía Trump. El segundo, este de la eutanasia. Oiga, es sorprendente. O sea, vaya usted a ver al señor este, ¿cómo se llama? Enrique de Santiago, del Partido Comunista de aquí, ¿verdad? Y cuénteselo. Y tres, lo del cambio climático. Mire usted por dónde. Que es muy importante porque no tiene que ver con el clima en realidad. Lo hemos explicado 1000 veces, pero hay que explicarlo 1100 porque, como siempre, hay gente que entiende lo que quiere entender. ¿Habrá cambio climático o no? No es fácil saberlo, salvo con mediciones de larguísimo espectro, ¿verdad? Pero la teoría de que estamos inmersos en un cambio climático de carácter antropogénico como producto de las emisiones de CO2 es absolutamente anticientífica. Se basa exclusivamente en modelos cuyos resultados dependen de los criterios que metes en la modelización, punto. Se ha denunciado muchas veces, muchos años, y en realidad solo ha funcionado como discurso de poder porque en su nombre se ha llevado a cabo una gigantesca transformación tecnológica que ha querido envolverse en buena conciencia y tratando de, además de que el pueblo lo acepte porque va a salvar el planeta. Bueno, cada vez son más, en los últimos 2 años a esta parte, los estudios científicos que dicen, pues los datos que hay son estos, y no es verdad. No había un calentamiento global. De hecho, ahora estamos enfriándonos otra vez. Sobre todo algunos cuando ves la cara del gobierno socialista. Fuera de bromas. No, los últimos estudios de la Antártida pues son irrefutables. Es decir, no estamos en un ciclo global de calentamiento. ¿Puede haber alteraciones meteorológicas ocasionales aquí y allá? Por supuesto. Y problemas medioambientales también. Pero la teoría del cambio climático de origen antropogénico no es verdad. Y el último informe es el que nos cuenta Miguel Gutiérrez. A nuestros gobernantes y a los líderes de las instituciones supranacionales se les ha llenado la boca con la emergencia climática durante los últimos años. We are in a climate meltdown. Are not natural disasters, they are human disasters. The threat of climate change is existential. Y de que el cambio climático mata personas. Una crisis climática que les ha servido para poner en marcha una transición energética en todo Occidente hacia las energías renovables, un cambio que ha lastrado a la economía europea, que paga la energía más cara que nunca. Por su parte, las empresas, sobre todo del sector primario y de la automoción, tienen que hacer frente a restricciones que hacen casi imposible su actividad. Las familias ya no pueden acceder en sus vehículos de combustión al centro de las ciudades y poco queda para que tengan que deshacerse de ellos sin alternativa, pues los coches eléctricos son inasequibles. En este brete pone el gobierno y la Unión Europea a la población por el cambio climático, un cambio que no tiene respaldo científico. La investigación de la Universidad de Tongji en China revela un sustancial incremento en la masa de hielo, 108 gigatoneladas extra anuales en las zonas del Antártico Este, entre 2021 y 2023. Supone un punto de inflexión frente al rápido deshielo pronosticado. Cabe preguntarse el porqué de esta insistencia entonces en la emergencia climática. La realidad es que las Naciones Unidas y la Unión Europea llevan mucho instaladas en la política del miedo. No logran impulsar su agenda convenciendo a la población y optan por plantear escenarios apocalípticos para que los ciudadanos abracen los mandatos de la Agenda 2030. Lo hicieron con el COVID, lo hacen con la supuesta guerra de Putin y con el apocalipsis climático. La otra cara de la moneda es el interés económico detrás de esta nueva revolución industrial. Se benefician los terceros países que se convierten en proveedores de productos agrícolas, de vehículos eléctricos y de energía, por ejemplo, mientras los sectores europeos decaen y mueren lentamente. A pesar de ello, todo indica que las élites europeas seguirán empujándonos hacia el precipicio. ¿Qué significa que el volumen de hielo antártico crezca y no pare de crecer? Pues significa que la teoría del cambio climático global no es verdad. Por tanto, significa que el gran argumento científico que justifica la transformación energética, etcétera, es mentira. Solo es un discurso político. Bueno, y después hay una cosa que a mí, yo provengo de las ciencias duras, ¿no? Una cosa que me asombra es que un argumento sea que hay un consenso. ¿Pero cómo un consenso? O sea, la ciencia no se basa en el consenso. El modelo Barrabás de argumento. Se basa en observación
experimentación, ¿no? Se basa en eso. Puesta en cuestión y discusión, sí, que es justo lo que aquí no puedes hacer. Claro. Y después la prueba y error, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es esto de que hay un consenso? A ver, ¿y si el consenso está motivado porque todos los que consensúan han recibido una subvención sustanciosa? O sea, vamos a ver. Es más, hay estudios que yo he leído muy serios que dicen que incluso cumpliendo todos los requisitos del Acuerdo de París, lo máximo que se conseguiría en 2100 es una disminución de unas décimas de grado. Oye, por amor de Dios, entonces estamos gastando lo que no tenemos para acabar en un resultado ínfimo. Irrelevante. O sea, es un montaje el cambio climático. Es decir, yo he leído bastante sobre ello y la verdad es que, vamos a ver, una modelización tan compleja. El clima es un fenómeno de una complejidad. Díselo a la EMET, que nos había vaticinado un invierno cálido y seco. El clima es una ciencia de una, de una complejidad enorme. Yo me acuerdo que una de las asignaturas de la carrera de física, que yo estudié y por cierto saqué un sobresaliente de esta asignatura, era física del aire, se llamaba, en aquella época, ¿no? Física del aire, que era, bueno, pues eso, ¿no? Meteorología, en fin, cómo funcionan los fenómenos atmosféricos. Y, o sea, vamos, las ecuaciones que rigen los movimientos de la atmósfera son de una complejidad y de un grado de incertidumbre. Claro, porque es la aleatoriedad. Entonces, tú haces un modelo sofisticadísimo. Pero ¿cuál es el secreto de cualquier modelo? Las condiciones iniciales. Exactamente. Entonces, hay modelos que son insensibles o muy insensibles a las condiciones iniciales. Tú puedes cambiar las condiciones iniciales de una manera significativa y el modelo no se ve profundamente alterado. Pero hay otros modelos que si tú cambias las condiciones iniciales un poquito, el resultado se va a por los cerros de humedad. Los modelos climáticos son de esta clase. Entonces, ¿quién pone las condiciones iniciales? Los que consensúan, ¿no? Exactamente. Entonces, en fin, yo estoy convencido que ya digo, es un montaje. Pero no parece que se vaya a invertir nada, ¿eh? En el discurso del poder está, todo político para llegar a estar investido con la púrpura tiene que agachar la cabeza bajo el arco áureo del cambio climático, repetirlo todo el tiempo. Aquí vimos cómo en la despedida al Papa Francisco se encomió mucho su compromiso con el cambio climático por parte del gobierno. O sea... Y yo iba a arrancar con el Papa, porque a medida que han ido saliendo cosas de lo que fue de lo que han sido las intervenciones del ya extinto cardenal Robert Prevost, ya que ya no es Robert Prevost, es León XIV, hay unas palabras que él da cuando es prior de la orden de los agustinos, donde habla de cómo nos tratan de meter consignas que parecen buenas a través de las series, de las películas y tal. Hay que recordar, así que me vengan ahorita a la mente El día después de mañana y 2012, dos películas de muchísimos efectos especiales ultra hollywoodenses que terminan diciéndonos bueno, hemos explotado el planeta más allá de sus posibilidades y tal. O sea, se ha invertido muchísimo dinero en hacernos creer que en realidad quien sale en su coche en la mañana y va desde el pueblo donde yo vivo, viene a Madrid o se tiene que ir para otra parte, está deteriorando el planeta. Está deteriorando el planeta. Hay que tener en cuenta, además, de que los coches, ese que usted puede comprar y yo, y que no podemos gastarnos 30 ni 40 mil euros en un Tesla ultraeléctrico, no podemos, ¿verdad? La mayoría no puede. Han mejorado mucho. O sea, esos coches no... Los motores de combustión. Los motores de combustión. Que como usted sabe, en 2035 la Unión Europea quiere acabar con la producción. El otro día el PP votó a favor de eso. Y ahí está la otra parte. Cuando don Alejo decía, ¿no será que ese consenso llegó porque
alguien le pagó a los que se consensaron para que consustancialmente estuvieran consensados. Bueno, Alejo lo he dicho sin interrogaciones, ¿eh? No, exacto, lo digo, pero como todo ese consenso... Solo tienes que ver la lista de las subvenciones a los principales apóstoles. Mire, yo con un chico que se ha hecho bastante famoso, él hace unas muecas muy... asiente todo el tiempo cada vez que le pregunta a los diputados del PSOE y hace así... se llama Hugo Pereira, estuve en un programa con él y entonces él me decía... Todos los estudios dicen, y yo le digo, nómbrame uno. No, nómbrame uno. Entonces tenemos una cuerda de palmeros que les arrojan la migaja de todos los que pagan el consenso para que nos estén metiendo eso en la cabeza y definitivamente es mentira. Hay una prueba, aquí me acuerdo cuando empezamos a entrar a fondo en la cuestión, algo que nos llamaba la atención era lo siguiente. Usted leía los informes anuales del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático. Que ese es el documento de referencia. ¿Vale? Leía usted después las traducciones en los medios de comunicación de este documento y decía, bueno, no, es que no dice lo mismo. O sea, lo que en el informe del panel eran, bueno, hipótesis más o menos moderadas, etcétera, en los titulares de prensa era la certidumbre del apocalipsis si no rendíamos pleitesía a Greta Thunberg. Claro, es que ha sido una estafa programada, en fin. Que la gente, pues, no sé, mucha gente no conoce. Los vikingos llegan a Groenlandia hacia el año 1000 y poco, ¿vale? Bueno, yo he estado con José Javier en la bahía donde desembarcó Eric el Rujo. Se estaba allí, hay una estatua. Entonces, llegan a Groenlandia y el clima es benigno. Le llaman Groenland por eso, claro. Tienen ganado, cultivos, pastos y empiezan a desarrollarse como comunidad. Incluso construyen ya en piedra y tal. Y, amigo, en el siglo XIII, de repente se produce una cosa que se conoce como The Little Ice Age. La pequeña edad de hielo, que comienza ahí, efectivamente. Se enfría muchísimo tal, se quedan sin pastos, el ganado se muere, empiezan a intentar pescar, pero claro, cuando pescan, los inuit bajan y se los cargan. Total, no queda ni uno. Por hambre, por el exterminio de los inuit. Entonces, de una comunidad próspera que llegó a tener miles de personas, no queda nada. ¿Por qué? Porque hubo un cambio climático. Un cambio climático. Bueno, pues el cambio climático de la pequeña edad de hielo, que exterminó a los vikingos de Groenlandia, fue de una magnitud superior a los famosos 2 o 3 grados que puede aumentar la temperatura. Entonces, si hay un cambio climático, que la temperatura del planeta promedio aumenta 2 o 3 grados, hombre, creo yo que hoy día tenemos más recursos que los vikingos del siglo XIII. Ya nos adaptaremos, ¿no? O sea, que todo ese drama no tiene base. Efectivamente, es ficticio. César, cerramos tema que hemos de irnos a la pública. Sí, desde luego, los cambios climáticos son una constante en la historia del planeta y desde luego parece que... pero no viene de ahora. En 2001 había un artículo del Mundo, lo estaba consultando justo ahora, que titulaba que en 2020 no quedarían playas en el Mediterráneo y estaría el norte de Europa salpicado de palmeras. Pero esto lo decían, quiero decir, el artículo es consultable. Y era mentira, es manifiestamente mentira. Y yo creo que entonces también sabían que era mentira. Y este mismo artículo te lo pueden firmar en 2025 y esto va a pasar en 2040. Y es manifiestamente falso. Se ha utilizado evidentemente con fines económicos, con fines de crear problemas falsos para la población, para afrontar, pues para dirigir a la población. Es el gobierno del miedo que se ha utilizado siempre para llevar a los ciudadanos por un lado o por otro, las transiciones energéticas, que hay que preguntarse a quién benefician, a quién beneficia la industria del coche eléctrico, a quién Claro, estas son todas las preguntas que hay que hacerse, partiendo de una premisa básica que es que, como muy bien comentaba Alejo, estos cambios son constantes a lo largo de la historia y el consenso, eso que llaman consenso, que presuntamente hay,
cuando consultas muchos de estos estudios, ¿por quién están financiados? Estos estudios están financiados por organizaciones gubernamentales, por multinacionales que se benefician de esta transición energética, de organismos e instituciones como la Unión Europea, que también se beneficia en cuanto a rédito electoral, en cuanto a comisiones económicas, de este relato que se ha formado en todo este peligro que a todas luces es. Referencia, hay que ser la publicidad, Alejo. O sea, que tiene 20 segundos. No, que si tú me dices, mira, por una razón de salud pública, sería bueno que en las grandes urbes el transporte fuese eléctrico. Bueno, pues es un argumento que puedes decir, pues mira, sí, ¿no? Pero el cambio climático, venga, hombre, por favor. Referencia ineludible, José Ramón Ferrandis, Crimen de Estado, en Unión Editorial, si no recuerdo mal, que es, desde mi punto de vista, el ensayo más, pues como José Ramón, que es ático, ¿verdad? Va directo al asunto, uno detrás de otro. Irrefutable. Crimen de Estado de José Ramón Ferrandis sobre la cuestión del cambio climático y el calentamiento global. Y nosotros nos vamos a la publicidad, porque para calentamiento, el de las meninges de las huestes monclovitas con los WhatsApps de Pedro y Ábalos. Que bueno. Publi y lo vemos enseguida. 23, 21, 22, 21 en Canarias y vamos con el follón. Tema corrupción, bloque largo, porque hay que hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Si le parece, podemos empezar por la cuestión de los mensajes. Bueno, no, vamos a empezar por otra parte. Vamos a empezar por el asunto de Air Europa, que está en el centro, al fin y al cabo, de buena parte de este intercambio y de cuál es su situación judicial en este momento, que no es fácil para nadie. Le recuerdo lo fundamental. Puente del Tribunal Supremo devuelve el asunto a Peinado, que es el juez que está llevando, diciendo que si la UCO encuentra más pruebas se lo va a poder llevar, porque si no, no. Porque no hay pruebas sustantivas de implicación de algún aforado. ¿Esto qué significa? Pues significa exactamente lo que le he dicho. Algunos piensan que es un retroceso, otros piensan que no. Ahora mismo, ¿cómo está el asunto? Pues esperando el informe de la UCO. Nos lo cuenta Gloria Sacristán. La investigación que rodea a Begoña Gómez sigue su curso. El juez Juan Carlos Peinado está a punto de recibir un informe clave de la Guardia Civil sobre el rescate de Air Europa. La ayuda pública que recibió la aerolínea fue canalizada a través de un fondo gestionado por la SEPI, dependiente a su vez del Estado. El juez pidió a la UCO que investigue si hubo irregularidades en su tramitación. Lo que disparó las alarmas fueron los mensajes que han salido a la luz entre Ábalos y el presidente del Gobierno, concretamente el WhatsApp en el que Sánchez le pedía a su exministro meditar cómo gestionar la ayuda pública. Una conversación que tuvo lugar días después de que el empresario Víctor de Aldama afirmara que Javier Hidalgo había llamado a Begoña Gómez para acelerar el rescate. Peinado considera que estas revelaciones no pueden ignorarse. Incluso ha advertido que impedir que la Guardia Civil complete su informe podría constituir un delito de prevaricación o de omisión de perseguir delitos. Sin embargo, la Fiscalía se opone. Alega que la investigación se está desviando del foco inicial del caso y que no hay base suficiente para seguir esa línea. Pero el juez Peinado ha sido tajante. Acusa a uno de los fiscales de actuar incluso con más prisa que la defensa de Begoña Gómez y asegura además que ya no se tratan de simples conjeturas, sino de indicios concretos que apuntan directamente a la implicación de la mujer del presidente en el rescate de Air Europa. De momento, del intercambio de WhatsApps entre Ábalos y Sánchez han aparecido bastantes cosas que por lo menos dejan un cierto olorcillo. Nadia Calviño, que de repente aparece aquí en medio. Y además, por lo que parece, como una persona que al principio se opone al rescate por el cobro de dividendos de los directivos de Air Europa antes del rescate y que finalmente... Millones. Joder, que ya son, ¿eh? No está mal como dividendo. Dos, María Jesús Montero. Hablé con María Jesús, es consciente de que habrá que correr la próxima semana. Está que se corta las venas, dice, ya no puede burlar más a los acreedores. Se refiere a Hidalgo, efectivamente. El hecho de que aparezca de repente aquí María Jesús Montero ha hecho que Moreno no, porque no se llama una Bonilla, que la Junta de Andalucía le pida explicaciones. Al fin y al cabo, ahora mismo María Jesús Montero es la número 1 del PSOE andaluz, porque dentro del intercambio
le dice eso de eres nuestro tronco, le dice María Jesús Montero Ábalos. Ay, por favor, No, con ese dominio. Te llevo en el alma. Te llevo en el Eso alma. es muy bonito. Oh, Dios mío. A ver si era en el arma lo que quiere decir. Bueno, da igual. Feijóo, ¿qué dice? Que lo que hay que hacer es convocar elecciones. Un presidente de gobierno que tiene miedo, un presidente de gobierno que tiene bloqueado los presupuestos, la mayoría parlamentaria, que tiene deshecho su coalición de gobierno, es un presidente que debería decirle a los españoles: hasta aquí he llegado, hablen ustedes y decidan ustedes el futuro. Lo cierto y verdad es que nunca hemos tenido un presidente con tanto miedo, tan rodeado, y a un gobierno tan en vilo, mirando por la noche todos los días las portadas de los periódicos para ver qué es lo que va a pasar al día siguiente. El de la gorrilla del fondo, que era como la gorrilla que se llevó a Marruecos Pedro Sánchez, era porque estaba en San Isidro. Y la gente se viste de chulapón. De chulapo. Clara la cosa. Bueno, ¿qué le ha contestado Óscar López? Que estaba también, este es un ministro, no sé si sabe usted, que estaba también allí, en la cosa esta de Isidril. Le ha contestado esto. Bueno, yo creo que hay una campaña desatada desde hace 7 años por parte de la derecha contra este gobierno, y yo quiero ser muy claro. Este gobierno va a seguir gobernando y España va a seguir avanzando a pesar de todas las campañas de bulos, de fangos, insidias de la derecha y de la ultraderecha de este país. De verdad, quiero ser muy claro con el señor Feijóo, que ha decidido hacer política de casquería desde que ha llegado. Que abandone toda esperanza. Este gobierno va a seguir gobernando, porque así lo quisieron las urnas. Las urnas no quisieron eso, ¿eh? Porque ahora estás leyendo un montón de gente, el gobierno que ha sido de las elecciones, no, hay que recordar que ganó el PP. En fin, otra cosa es que luego pasará lo que pasó. Otro sí, meto más elementos aquí en la mesa y luego lo hablamos todo junto, porque al final es el mismo problema. Por el camino y en el contexto de la trama de los hidrocarburos, se le cruza de repente al PSOE la figura de Santos Cerdán. Y así como Ábalos está demostrando que es una mezcla de Richelieu, Mazarino y el cardenal Cisneros, solo que con peores instintos, Santos Cerdán... Pero en cutre. Pero en cutre, pues sí. Eso. Santos Cerdán, la verdad Mazarino que... era un tipo refinado, ¿eh? Sí. Y Richelieu, no ni digamos. te cuento. Pero bueno, pero lo de artículo 14, que es un medio muy interesante, es un medio que de repente suelta una cosa cuando la quiere soltar. Es interesante. Dice que la UCO apunta que la trama del caso Ábalos pagó un Audi y un Volvo, con V las dos, en el contexto de Ábalos hay que hacer la precisión, a Santos Cerdán y su mujer. Bueno, claro, Bolaños ha hecho hoy como María Jesús Montero, como Mucio Cébola, que es lo que contábamos en el editorial, y está dispuesto a poner la mano en el fuego. Claro, es una metáfora, que si fuera verdad no sé yo lo que haría, Bolaños. Ha puesto, como decimos todos ahora, y dice María Jesús Montero, casi la mano, ¿no?, en el fuego por él. Me gustaría saber si también defiende la honestidad de Santos Cerdán. Si usted, al margen de lo que se publique o no, Santos Cerdán es una persona para usted honesta, ¿pondría la mano en el fuego por él? Sí, con toda claridad. Puede ser cierto al 100% o puede ser falso al 100%. Bueno, pues ya solo esto ya supone poner en entredicho la honorabilidad de una persona. ¡Qué indefensión para la gente! ¿El señor Ábalos está chantajeando al presidente Sánchez? Pues mire, no lo creo, porque tampoco de lo que estamos conociendo parece que haya nada que pueda comprometer a nadie, ¿no? A mí me parece que aquí puede haber un delito, y como puede haber un delito, tiene que haber una investigación. Me da la impresión de que hay muchos delitos, pero bueno... Estaba recordando yo que en el breviario para políticos del cardenal Mazarino, de Mazarino, sí, señor, hay una cosa fantástica que le dice, el político dice, simul, disimul, siempre finge, disimula, ¿no? Ajá. Entonces, estos ya están desatados, ya no disimulan ni fingen. Ya no disimula nada. Yo insisto, me ha parecido enormemente revelador la espantada de la semana que viene en las Cortes, tanto Congreso como Senado, en la sesión de control. O sea, se han quitado del medio todos los que han podido. De todas formas, hay un aspecto de todo este jaleo que el Partido Popular ha de tener muy presente, y Vox también. Vamos a ver, tú, y sobre esto escribo mi artículo del próximo domingo en Voz Populi, tú, si juegas un juego o estás en una batalla,
tienes que elegir adecuadamente el campo de batalla, ¿no? Los grandes estrategas, Napoleón, Alejandro Magno, bueno, eso está en Clausewitz y en Sun Tzu, ¿no? Es decir, elige bien el terreno. Es decir, bueno, tú eres militar, o sea, tú eliges el terreno que te sea favorable. Por ejemplo, si vas a hacer una carga de caballería, no te pongas en un valle y el enemigo esté en la montaña, vas subiendo con el caballo y no queda ni uno. Entonces, hay toda una serie de premisas para elegir bien. Si juegas en el campo que te ha fijado el enemigo, estás perdido. Probablemente perderás. Claro. Entonces, la derecha, o en fin, centro derecha, está jugando permanentemente en el campo que le fija la izquierda. Porque el debate sobre la corrupción es muy llamativo, sin duda, y muy goloso. Koldo, Ábalos, Begoña, el García Ortiz. Entonces, el hermanísimo. Ahora hablamos del hermano, sí, que también ha tenido lo suyo. Eso es un debate que, a ver, pues es atractivo en la medida que puedes dar leña y tal. Pero Sánchez está muy cómodo, porque Sánchez dice, ¿y tú más? Gürtel, ¿no? La foto. Fíjate. Sacan la foto una y otra vez. Esa foto la han sacado 200 veces. No digo 200 en términos de hipérbole, no, 200 veces. La foto de hace 30 años de un Feijóo jovencito que está en un barquito de Marcial Dorado, que después se supo que era un narcotraficante. Bueno, oye, a ver, entonces yo creo que dedicar el 90% del debate a la corrupción al PSOE le viene bien, porque puede dar contragolpes y además puede movilizar a su electorado, porque claro, su electorado es donde yo iba a ir. Se moviliza. Por eso me parece que el otro día... Entonces, si puedo acabar. Sí, entonces, termina. yo, si fuera un consejero, un consultor estratégico del PP, le diría, por supuesto que has de criticar la corrupción y denunciarla y tal, pero dedícale un 20%. Y el otro 80%, dedícalo a explicar lo que vas a hacer con España. Es que es el problema que me da la impresión de que tiene el PP, Alejo. A entusiasmar, a ilusionar, a despertar esperanza, confianza, porque la sociedad española está machacada. Está machacada. Está machacada. Por eso yo creo que Vox aceptó el otro día cuando saltó a la cuestión de la inmigración, por nuestros ejemplo. compatriotas están en la resignación, en la pasividad, porque están ya machacados. ¿Tú cómo lo ves, César, el planteamiento general? A mí me parece que eso que le iba a decir a Alejo, que el otro día se le criticó a Santiago Abascal porque no entró en esa cuestión y estuvo con el tema del precio de la luz y la energía y todo lo del apagón o la cuestión de la inmigración. Y yo es que creo como tú que la cuestión de la corrupción en el fondo al PSOE no lo erosiona. Fíjate, me da la impresión de que le ha erosionado más por la grieta en la cohesión interna que han aportado estos últimos mensajes, que realmente... O el apagón. Bueno, el apagón sí, pero que realmente desde el punto de vista delictivo estos mensajes no significan nada, pero han creado tal malestar, ¿verdad? Me parece que eso le erosiona más que cualquier acusación de corrupción frente a esa campiña, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? Fíjate que yo pienso como la frase es de Santiago Abascal, pero yo creo firmemente en esto que lo peor del PSOE, voy a decir, está por llegar. Lo peor está por llegar y está por llegar, o sea, yo creo que todavía no hemos visto solo un inicio de todo lo que está por salir. Será lo que viene? Claro. Y aquí es donde quiero llegar a otra cosa. Estamos hablando de que el Partido Popular proponga, pero es que yo creo que eso que ha dicho Feijóo de que haya ahora elecciones tampoco me sirve, es decir, porque ¿elecciones para qué? Elecciones para que gobierne el Partido Popular, le dé 4 años al PSOE para recomponerse y tengamos a un gobierno del PP que va a ser más o menos lo mismo que un gobierno del PSOE. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a España es que el Partido Socialista, que ha sobrevivido, es un partido muy antiguo que ha sobrevivido a golpes de Estado, a Largo Caballero, a fraudes electorales en el 36, a matanzas, que después vuelve, después del 78, y llega
con corrupción, con fraudes, con tratos con Venezuela. Yo creo que es hora de sacar ya todo lo habido y por haber del Partido Socialista y de acabar con el Partido Socialista. Yo creo que esa es la prioridad, porque si no España, si España no rompe con el bipartidismo, lo vamos a tener muy complicado, porque es cuestión de tiempo que nos presenten un nuevo Partido Socialista. Un nuevo Partido Socialista que, bueno, pues no será quizá un Partido Socialista tan sanchista, tal y como lo conocen, pero será otra cosa muy parecida, porque el Partido Socialista es una formación política criminal desde su fundación. Entonces yo creo que la estrategia clave en todo esto, independientemente de que sí que haya que proponer, yo creo que Vox propone, no tanto el Partido Popular, que al final es va un poco siempre, se mueve un poco en las líneas del Partido Socialista, especialmente a nivel europeo, pero yo creo que la línea es hacer batalla del relato contra el Partido Socialista, y teniendo en cuenta que lo peor todavía está por llegar. Yo estoy convencido de que las prostitutas de Ábalos, de que los escándalos con Koldo, de que los líos con la mujer solo son el principio de muchas cosas que quedan, porque esto a todas luces es una mafia y una organización criminal que debe ser recordada. Y yo espero que de Ábalos un día haya una película también que... ¿Tú estás de acuerdo conmigo que el 90% del debate sean estas cuestiones escabrosas y desagradables y repulsivas? ¿Tú no crees que eso a la población la desmoraliza? Bueno, yo creo que en cierta parte sí erosiona, ¿eh? Yo tengo la percepción de que sí erosiona algo, quizás no sea lo que más erosiona. Evidentemente hay cambios sociológicos que se mueven en España, que se mueven hacia los problemas reales que hay, problemas migratorios, problemas demográficos, pero creo que todo suma para desmantelar una organización criminal como el Partido Socialista, que tiene que ser desmantelada, no Sánchez, el PSOE al completo. Que lo que yo estaba diciendo no es tanto que tengas que presentar, que debes presentar un programa de medidas concretas, de reformas estructurales, eso, en fin, eso que por supuesto es tu obligación explicar qué vas a hacer con España si gobiernas, en el campo de la educación, de la sanidad, en fin, todas las políticas públicas, de la fiscalidad, de las pensiones. Tiene que tener un contenido ético, un modelo de sociedad, una moral. Unos principios, porque al final la gente, a ver, si tú a la gente, como hace el PSOE, solamente apelas a la envidia, a la pereza, al rencor, a la guerra civilismo. Pero, don Alejo, yo creo que eso está encima de la mesa. Vamos a escuchar a Pedro. Mire, es que Feijóo ahí no se mete porque no puede. Porque en definitiva... Sí que puede. No puede porque, ya le voy a decir por qué, no puede porque ellos son lo que Quintana Paz llama PSOE State of Mind. Ellos no tienen algo mejor que ofrecer, o si van a ofrecer van a mentir, porque en realidad no tienen mucho que cambiar, porque sobre pretexto de eso que ellos llaman la institucionalidad terminan siendo ellos mismos, terminan haciendo exactamente lo mismo, y además ellos quieren al PSOE enfrente. O sea, ellos son enemigos necesarios, bueno, no sé pero ellos se necesitan el uno al otro, como aquella canción en inglés, We Belong. Me recuerda en ese sentido un poco esas palabras de Florentino Pérez recientemente diciendo que el Madrid necesita al Barça. Pues el Partido Popular necesita al PSOE. Mire, no me importa si es el PP, si es el PSOE, si es Vox. O sea, aquí la gente que hace campañas tiene la misma creatividad que el diseñador de la bandera de Japón. Hay una cuestión aquí, Alejo. De verdad que no saben, o sea, no saben. Mire, hay 4 sentimientos que mueven una campaña electoral. Es bien bonita la bandera de Japón. Sí, es bien ya bonita, pero de crearnos un problema con los pero es un punto rojo sobre un... Mire, es Malevich, pero... La rabia, mire, los sentimientos que mueven las campañas electorales son la rabia, el miedo, el amor y la esperanza. Y hay un momento ahorita, o sea, ahorita está todo para que, como yo lo dije al principio, para que la rabia movilizara a la gente. Porque incluso hablando de corrupción, es que los casos que saquen del PP son unos atracadores quitando móviles a la puerta de un cole en comparación con estos tíos. O sea, y luego, último, que ya te lo iba a decir en 2 oportunidades acá. Las casas que se llevó la Dana allá en Valencia, sí, las destrozó, pero siguen en pie. Siguen en pie.
El muro puede estar fisurado y todo lo demás. Si tú no vas con un taladro y con una mandarria y los tumbas, esas casas siguen en pie. Igual son los gobiernos socialistas, sea el de Maduro o el de Pedro Sánchez. Si no lo atacan, si no lo asedian, si no hacen que verdaderamente se sientan acogotados y que los ministros pongan pie en polvorosa, bien, van a seguir gobernando. ¿Qué es una mandarria? Un martillo grandísimo, vale, de esos... Martillo, claro, pilón. 30 segundos, César, 30 segundos, Alejo, nos vamos a la publicidad. Claro, yo creo que en esto es fundamental, primero, haciendo el símil con Venezuela, hay que acabar con el chavismo, no solo con Maduro, sino con el chavismo, y en España hay que acabar con el Partido Socialista, no solo con Sánchez. Esto es fundamental. Y segundo, creo que sí que hay un proyecto político moral en España, y creo que es el que tiene Vox, que no ha cambiado su discurso político en ningún sitio y ha mantenido sus principios independientemente de cálculos electorales. Otra cosa es donde esté el Partido Popular, al que yo creo que ya hay que superar y hay que ser conscientes de que la única esperanza, la única posibilidad, la única alternativa que hay en España para un cambio en todos los frentes viene de Vox. Para mí, el Partido Popular es simplemente una excisión, una extensión del Partido Socialista en tanto y cuanto hablamos de bipartidismo. Bien, pero fíjate que si vamos a lo real, tú conoces el dicho, con estos bueyes hemos de arar, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, pues no te engañes, hoy en España las personas de ideología o de convicción liberal conservadora tenemos dos bueyes con los que arar, PP y Vox, no tenemos más, no tenemos más. Entonces, creo que es nuestra obligación ayudar en todo lo posible a que la suma de PP y Vox sea una mayoría. O sea, esta es nuestra obligación cívica, porque es que no tenemos otro instrumento. O sea, tenemos estos dos. A unos les gustará uno, a otros otro, pero es lo que tenemos. Entonces, como PP y Vox no son omniscientes ni son inmunes al error, tenemos que ayudarles desde la gente que creamos opinión. Y yo estoy convencido, y en eso le doy la razón a Pedro, que el voto es muy emocional, más que racional, ¿no? El voto es muy emocional. Entonces, el proyecto que tú propongas a los españoles, aparte de estar constituido por una serie de políticas concretas en temas específicos, nuestro sistema educativo tendría que ser así, ¿vale? Nuestra sanidad tendría que ser así, la política fiscal así. Ha de haber una base emocional, antropológica, moral, conceptual, que la gente sencilla le haga vibrar y diga, esto es lo que yo quiero, ¿me entiendes? Ya. Entonces... ¿Sabes cómo se llama? Patriotismo. ¿Lo ves en la boca de Tellado? Sí, patriotismo. ¿Lo ves en la boca de Tellado? Esa vibración. Bueno, porque, vamos a ver, el discurso puramente... O sea, tenemos dos líneas argumentales. Una, el PSOE es corrupto, malvado y artero. De acuerdo, lo es. Y criminal. Segunda línea argumental. Yo gestionaré mejor. No, pero gestionarás mejor que... Porque si vas a gestionar lo que han hecho estos, estamos perdidos. Por eso digo que hay que convencer al PP de que su discurso ha de adquirir consistencia, sustancia. Entonces yo le digo, 30 segundos, vamos a apoyarlo. No, ni 30 segundos ni 10. Solamente os he dejado alargar el tema porque es fundamental. Hombre, porque es fundamental. Un tema clave, y de hecho no he contado algo que es muy importante, pero es menos importante que esto, que es el hecho de que la Fiscalía General, la Fiscalía, en fin, haya pedido que se archive la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. Porque la Fiscalía, ¿por qué es importante? Porque la Fiscalía es una vergüenza como no hemos conocido jamás. Y ahora quieren quitarle a los jueces la instrucción a pasarse a los fiscales. Ese es otro paso para el control del sistema judicial. A la publicidad y a la vuelta de la publi, un asunto que no queremos dejar de tocar. El desequilibrio absoluto en España ya, donde los salarios de los empleados públicos, bueno, que hay más empleados públicos que autónomos en España. Y es el cuarto grupo mejor pagado del país.
Publi y lo vemos. Bueno, pues... 23:48, 22:48 en Canarias, recta final del gato y vamos con el asunto este, es muy importante, ¿eh? O sea, ¿sabe usted lo que decía, lo que llamaba Hilary Belloc la sociedad servil, donde había media sociedad que trabajaba para sostener a la otra media? Bueno, es una figura, por supuesto que los funcionarios, que los empleados públicos trabajan, muchos, muchísimo, muchos son imprescindibles, ciertamente. Otros, ellos no trabajan nada, pero bueno, el hecho es que hay que mantenerlos con lo que nace de la actividad privada, claro. Entonces, lo que no puede ser es que tengas en un Estado, ¿verdad?, un sector público que pesa más que un sector privado, porque todos conocemos cómo acaba eso. Ahora mismo, la cifra de empleados públicos, su posición entre los salarios españoles y el número respecto a los autónomos, por ejemplo, bueno, que hay 440.000 empleados públicos más que autónomos en España. Bueno, es que es una cosa... María Vallejo nos cuenta lo último, que es el tema de los salarios. No lo podemos... pues vamos directamente con esta cuestión, porque en todo caso la información es la que teníamos y el debate es permanente, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Es un dato inquietante. Es un dato inquietante, porque es un camino hacia la colectivización, ¿no? Es decir, cuando todo depende del Estado, la libertad desaparece. Y la creatividad, y la prosperidad, y la innovación. Claro. Entonces, tenemos ya experiencias históricas de aquellos países donde se ha implantado un socialismo extremo. Todos han acabado en fracaso, en miseria y en opresión, ¿no? Hoy día tenemos ejemplos todavía, ¿no? Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Irán, ¿no? Venezuela. Tenemos una serie de ejemplos. Venezuela, que pues bueno, Venezuela ya es una cosa repulsiva, lo de Maduro, ¿no? Un auténtico criminal, ¿no? Y aparte un ladrón. Entonces, pues, roba no solo miles de millones de dólares, sino las elecciones también, o sea, lo roba todo. Entonces, por tanto, todo lo que sea avanzar hacia la colectivización es el camino a la opresión y al fracaso, ¿no? Entonces, ese dato debería alertar a los españoles. ¿Qué está pasando? Por supuesto, hay que distinguir entre funcionarios y empleados públicos. Cuidado. O sea, el número de funcionarios de carrera no supera al número de autónomos. Para nada. Lo que tienes es una hiperinflación de funcionarios de carácter autonómico y municipal, claro, desmedida. Bueno, porque... Y luego, además, los empleos públicos que son contratos de aluvión, que se pierden las cesantías del principio del siglo. Los empleados públicos no funcionarios son gente con un contrato laboral o gente con un contrato digital. O sea, nombrados a los famosos cargos de confianza y tal. Entonces, bueno, yo siempre pongo el ejemplo. ¿Cómo puede ser que Pedro Sánchez tenga 830 asesores y el Premier británico tenga 60? O sea, esto es de locos. Es de locos. O sea, tiran nuestro dinero. Pongámoslo en otro contexto, que además me parece que encaja. Si tenemos además en cuenta que la mitad del crecimiento del PIB de España es gasto público, lo que te está quedando es una economía deshecha. Del PIB. ¿Qué he dicho yo? Crecimiento, ¿no? Del PIB general. De la riqueza nacional. Efectivamente. Casi la mitad es gasto público. Con lo cual, estamos yendo exactamente a dónde, porque esto hay que pagarlo, claro. ¿Los impuestos de los demás? En fin. No, pero si ya se paga, tenemos una deuda descomunal, del claro. 110 del PIB. Lo cual nos lleva a BlackRock al final, que es lo que decía Pedro. Claro. ¿A quién se cree usted que tiene el dinero? Y que es algo que hemos comentado aquí en otra oportunidad, que cuando te lleva a eso de que quien te financia es BlackRock, Vanguard, todo, y tú dices, yo voy a hacer tal cosa y ganaste las elecciones, te están llamando, ¿qué hubo, Tigre? ¿Cómo estás? Mira, felicitaciones, ya sé que ganaste, pero sabes que me debes tanto y eso que tú dices no lo puedes hacer. Entonces, el Estado-Nación termina siendo un cascarón vacío, en el cual el presidente de gobierno es un monigote que está al servicio de otra. Don Alejo, que es físico, debe conocer el teorema de Pareto, ¿no?
Entonces, básicamente, que es el 80-20, ¿no? Que el 80% de los problemas se resuelve atendiendo al 20% de las causas. Y si traspolamos eso, una sociedad funciona muy bien cuando el 80% trabaja y tributa para meterle una mano al otro 20% para que puedan levantarse. Pero cuando tú tienes al 20% trabajando para mantener al otro 80%, pues estás colapsado. Y ese otro 80% no es solo ayudas, no, es el funcionariado público, no importa si son funcionarios o empleados públicos, porque al final ese dinero sale de los que no dependen de lo público cuando tributan. César. Sí, yo además de estar plenamente de acuerdo, yo creo que esto también tiene una incidencia sobre el desarrollo tecnológico y el desarrollo empresarial de las naciones, porque al final son los autónomos, son los empresarios aquellos que desarrollan tecnología, que desarrollan empresa, que generan riqueza. Cuando la mejor posibilidad en un país como España que tiene, o la mejor posibilidad que ve un estudiante cuando sale de la universidad, o sin pasar por la universidad, es hacerse funcionario directamente, estás perdiendo muchas oportunidades de desarrollo, de innovación, de emprendimiento. Y esto lo saben perfectamente en Estados Unidos, que es la nación más competitiva a todos los niveles en el mundo, y que precisamente incentiva que la gente cree, que la gente emprenda, que la gente trate de buscar la generación de riqueza a través de su ingenio. Claro. Efectivamente, y lo subvenciona además. Y en España hemos renunciado a eso, hemos aceptado que nuestros grandes talentos van a tener que ir fuera de España, bien sea a Alemania, bien sea a Estados Unidos o bien sea a China, que ya hay algunos que se van allí a dejar el talento español en territorio extranjero porque nos negamos a dejar a la gente emprender y crear sus propios proyectos. Porque todos son trabas. Efectivamente. Y esto a mí me parece muy preocupante, a mayores de todo lo que habéis dicho, porque es la defunción de la nación a nivel competitivo. Es muy interesante porque además crea en la población, sobre todo en la población más joven, la percepción de que solo va a poder sobrevivir si se agarra a la gigantesca teta de lo público. Y no es una percepción equivocada, por desgracia, pero claro, el resultado es un pez que se para. Como quedan unos minutos, solo le voy a contar una cosa, ya por fin. ¿Usted sabe cómo se hizo la conquista de América? Porque fueron empresas privadas. Y de hecho eran pequeñas empresas. Es decir, que el conquistador llegaba y lo que hacía era suscribir un contrato con la corona. Él se comprometía a darle al Estado, al rey, el 20%, el quinto real pagaban solo el 20% de impuestos. O sea, quien los pillara, ¿verdad? Y el resto lo tenía que hacer él. Y él lo financiaba, pagaba a los soldados. Claro, se hizo así, ¿eh? O sea, España ha sido el país más, contra lo que dice el tópico, más emprendedor del Renacimiento en ese sentido. Porque bueno, la gente se busca las habichuelas y en España lo hemos demostrado históricamente que se sabe hacer, pero sometiendo a una población, narcotizándola con el efecto del empleo público, lo que haces es estabularla en realidad. Estrangularla, paralizarla. Mire, yo en el segmento anterior iba a decir algo que ya nos queda poquito, ¿no? El primer apodo que me pusieron a mí en política allá en Venezuela fue Catón. ¿Sabes quién fue Catón, no? Militar y senador romano que tenía una frase para el final de sus discursos que decía: Delendas Cartago est. Exactamente. Cartago debe ser aniquilada. Bueno, delendam PSOE est. O sea, el PSOE no se trata de arrasarlo físicamente, no. Debe ser arrasado de la mente de los españoles, debe ser arrasado de los corazones de esas personas que todavía... Es que mi papá, es que mi abuelo votaban al PSOE. No, vamos mal, estamos mal, vamos para peor. Y lo más grave es que tanto más duran, tanto más difícil es recomponer el daño hecho. Claro. No es una cuestión de... Y sobre todo el daño moral, porque el daño económico todavía obedece a cierta técnica, pero el daño moral en la sociedad es prácticamente imposible. Yo siempre digo que el próximo gobierno ha de ser consciente de que su tarea será de reconstrucción. Efectivamente, no basta la reforma, es necesaria una rectificación a fondo. Sí, señor.
50 segundos nos quedan, pues venga, pues nos vamos ya. Don César Pintado, te seguimos en Hércules. Muchas gracias. Don Alejo Vidal-Cuadras, este domingo en Voz Populi, no se pierda el artículo de Don Alejo. Don Pedro Luis Pedrosa, en su blog, su penúltimo artículo. El último le va a poner de mala leche, así que no lo vea, pero es el penúltimo. Que descansen. Mañana gato. Mañana hablaremos del Papa León XIV, entre otras cosas, ¿no? ¿Se dio usted cuenta de que todo el mundo ve en el Papa lo que le gustaría ver a él? Es una cosa curiosa, ¿eh? Mañana lo vemos. No está mal. Chao.